Hola, buenas tardes y bienvenidos a la primera webinar organizada por la Sociedad Valenciana de Neumología. Estamos en este nuevo contexto, pero pensábamos desde la Junta Directiva que era un buen momento para volver a retomar y vernos las caras. En primer lugar, quería agradecer a AstraZeneca el apoyo que nos ha dado y todo el soporte logístico para poder llevar a cabo esta reunión. Y, por supuesto, a los ponentes. Como veis, tenemos un programa estupendo que después os detallaré, pero no quería que se nos pasara, porque es algo que hemos comentado en la Junta, daros las gracias a todos los miembros, a todos y cada uno, desde el R1, la enfermera, los fisioterapeutas, a todos, por el trabajo desempeñado en esta horrible pandemia de la que parece que empezamos a ver la luz. Y así como veis, tenemos un programa en el que vamos a hablar de la era post-COVID y vamos a abarcar todos los campos que actualmente nos preocupan una vez pasado el episodio de la pandemia. Primero, comenzaremos hablando de los cambios en el laboratorio de exploración funcional. Para ello contamos con Santos Asensio, que todos lo conocéis, está en el General de Alicante y se dedica a exploración funcional. Después hablaremos de los cambios en nuestras técnicas invasivas, en la neumología intervencionista, y para ello contamos con Enrique Cases, de sobra conocido, que trabaja en el Hospital Universitario y Politécnico de la FE. Cómo no, de las secuelas que nos va a dejar, de las secuelas pulmonares que nos va a dejar el COVID, el post-COVID. Y para ello contamos con alguien que todos conocéis, que ha sido además presidenta de la Valenciana, con la doctora Estrella Fernández, que trabaja en el General de Valencia. Y para finalizar vamos a tocar un campo en el que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Ahora vamos a tener que empezar a estudiar otras cosas. Y para ello hablaremos de las tecnologías disruptivas y tenemos la suerte de contar con Marcos Guerra, que es el director de Ciencias de la Salud de Deloitte. Así que, sin más, bueno, no quiero que se me olvide deciros que si queréis hacer preguntas, se ha enviado en el mail, pero os lo recuerdo, es preguntaswebinar.svn en mayúscula @gmail.com. Por si alguno no os atrevéis a participar en directo, podéis ir lanzando las preguntas y yo se las daré a los ponentes. Así que, sin más, empezamos con el doctor Santos Asensio, que, como he dicho, se dedica a exploración funcional en el General de Alicante y que nos va a hablar de las novedades y de cómo podemos afrontar el retorno al laboratorio de exploración funcional. Gracias por participar, Santos, y cuando tú quieras. Muchas gracias, Marta. Bueno, voy primero a pasar las diapositivas. A ver. Bueno, buenas tardes. Soy, como ha presentado Marta, el doctor Santos Asensio, trabajo en el Hospital General de Alicante y me dedico a la exploración funcional. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Valenciana este tema, que es uno de los temas que más me apasiona y además creo que tiene una aplicación práctica muy importante en este momento. Realmente, como he planteado la charla, sería cómo hemos adaptado nuestro laboratorio de exploración funcional a la pandemia COVID-19. En el Laboratorio de Exploración Funcional de Alicante, uno de nuestros objetivos de calidad siempre ha sido la higiene y el control de la infección, para evitar la transmisión de enfermedades tanto al técnico que realiza la prueba como a todos nuestros pacientes que van a ir pasando, que muchos van a estar con cierta inmunosupresión. Para ello, hasta ahora contábamos con las normativas de las principales sociedades, Sociedad Europea, Sociedad Española y Sociedad de la ATS. Con la aparición del coronavirus nos ha trastocado a todos los servicios de neumología, que estuvimos una época en que solo nos dedicábamos a ver enfermedad por coronavirus, pero ahora que ha bajado la prevalencia podemos volver a empezar o estamos intentando ver cómo volvemos a retomar la actividad habitual. Por parte de las sociedades también se han elaborado unas guías que las voy a presentar para ver cómo podemos retomar la actividad en las pruebas funcionales respiratorias. Por una parte, tenemos las guías de la Sociedad Europea y por otra parte tenemos la guía de la Sociedad Española, que da la casualidad y justamente ayer salió una recomendación nueva. Esta recomendación os voy a exponer en la charla también los principales cambios que ha habido con respecto a las previas. Es una recomendación mucho más dinámica y que permite realizar muchas más exploraciones funcionales.
La charla la he estructurado, que es como hacen las recomendaciones, de la siguiente forma. Por una parte, tenemos el peligro del coronavirus, ¿sabéis? Una enfermedad altamente contagiosa y con una alta letalidad. Tiene contagio por contacto, por gotas y por aerosoles, con lo cual hemos tenido que incrementar de forma drástica las medidas de seguridad en nuestro laboratorio. Entre ellos, que nuestros trabajadores tengan equipos de protección, pero no solo es eso. Este incremento de las medidas de seguridad ha dado lugar a que las pruebas duren muchísimo más, con lo cual hemos tenido que reorganizar toda nuestra práctica diaria, tanto en el laboratorio como con el resto del servicio, y hemos tenido que reducir el número de indicaciones a aquellas que son realmente, digamos, necesarias o más importantes. Para entender cómo vamos a estructurarnos, tenemos que saber que hay 3 mecanismos de contagio en los laboratorios de pruebas funcionales. Por una parte, una transmisión directa, es decir, nuestro paciente toca diferentes superficies, pero es que además colocamos una boquilla en la boca donde contacta con la saliva y puede contagiar diferentes partes que el paciente contacte. Por otra parte, tenemos una transmisión al equipo, es decir, nuestro paciente va a respirar, va a hacer maniobras a diferentes volúmenes y vamos a poder transmitir mediante gotas o mediante aerosoles contaminación al equipo que podría pasar a los siguientes pacientes. Y por otra parte, cuando se realizan las maniobras, todos sabemos que como son maniobras forzadas, podemos provocar tos al paciente y haber también transmisión por gotas o aerosoles a la sala. Y además, nuestro técnico está trabajando cerca del paciente con el consiguiente riesgo de contagio. Entre otros gérmenes, por ejemplo, en esta revisión podemos ver que diferentes gérmenes se pueden transmitir y ya siempre estaban los virus. El peligro de transmisión de virus si el paciente tenía algún tipo de infección. Y ya no es en esta época el coronavirus, sino ya previamente, cuando sospechábamos infección por virus, teníamos que tener precauciones de aerosoles en el trabajador y precauciones de contacto. Ahora, con la aparición del coronavirus tenemos 2 problemas muy importantes. Por una parte, el coronavirus, todos los coronavirus, pero en especial el SARS-CoV-2, puede producir infección en los trabajadores sanitarios por vía de aerosoles. Y se ha visto que hay una significante asociación de transmisión por aerosoles en cualquier trabajador que tenga procedimientos médicos que generen dichos aerosoles. ¿Cómo podrían ser nuestras pruebas funcionales? Por otra parte, esto es un caballo de batalla. La forma de transmitirse el COVID-19, o sea, la enfermedad COVID-19, no solo es cuando está el paciente infectado, sino que hay portadores asintomáticos y también cuando está en fase presintomática, como veis en el gráfico de la derecha, es altamente contagioso. Entonces, ¿cómo vamos a balancear el incremento de seguridad que tenemos que realizar con un mantenimiento práctico de las pruebas? La primera recomendación que salió de la SEPAR prácticamente no nos dejaba hacer muchas cosas, porque decía no realicemos pruebas funcionales, con lo cual no podemos hacer nada. No realicemos pruebas funcionales cuando sospechemos infección respiratoria o tenga un diagnóstico de COVID-19. Y en la época de alta prevalencia, como sabéis, cualquier infección respiratoria era una infección COVID-19. Si no teníamos una PCR documentada, no podíamos hacerla y tenemos que demorar el procedimiento por lo menos 14 días. Si veis abajo, la Sociedad Europea es un poquito más drástica y dice que si sospechamos una infección respiratoria de COVID-19 tenemos que esperar por lo menos un mes. Ahora, hemos bajado la prevalencia y ya la Sociedad Europea contemplaba que podíamos ir introduciendo nuevas pruebas en función de cómo fuera la prevalencia del COVID-19. Si bajaba la prevalencia, podríamos incrementar más. Y en la reciente actualización va en el mismo sentido. Ha estipulado, que os lo voy a exponer, la posibilidad de ir introduciendo sucesivas pruebas según vayamos pasando de fase de desescalada. Ahora bien, cuidado, la Sociedad Europea y también la Sociedad SEPAR hablan de que el nivel de protección no nos tenemos que confiar y prácticamente tiene que ser el mismo que cuando sea una fase de alta prevalencia. ¿Cuáles son las medidas que vamos a adoptar? Yo lo he dividido en 2 medidas, las básicas y las ampliadas. Las básicas son las que siempre debería de haber habido y siempre debe de haber, que es para evitar el contagio. Tenemos que tener un local de dimensiones adecuadas, con una ventana al exterior para una buena ventilación. Esto es imprescindible y no puede faltar. La higiene de manos, con una solución antiséptica. Esto tiene que realizarse cuando el paciente vaya a entrar porque va a tocar cosas, entonces tiene que limpiarse las manos. El técnico tiene también que limpiarse las manos cuando vaya,
cuando vaya a realizar la prueba. Y cuando finalicemos la prueba hay que repetir la higiene de manos. Para el desmontaje de las boquillas, de los filtros, todas las zonas que ha estado en contacto con el paciente, nuestro técnico deberá utilizar guantes que deberá desechar y posteriormente volverse a lavar las manos. Hay que utilizar filtros antibacterianos víricos adecuados. Esto siempre lo hemos usado, pero es muy importante. Estos filtros se colocan entre el paciente y el equipo y evitan la contaminación del equipo. Si el equipo no se contamina, no se contagiará el siguiente paciente. Y además estos filtros también evitan la salida de bacterias y virus a la sala, con lo cual es la medida más importante para evitar contaminaciones. Ahora hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que tiene que cumplir la normativa de seguridad adecuada. Y no todos los filtros son iguales. Yo, además, exigiría a las casas que mandaran la ficha técnica de seguridad. ¿Por qué? Porque si veis las propagandas de cualquier filtro, veis que filtra al 99,99% los virus y las bacterias. Pero tenemos que saber a qué flujo han sido testados. Es decir, tienen que estar testados dicha filtración a flujos altos, por lo menos de 400 a 500 litros por minuto, que son unos 10 a 11 litros por segundo. ¿Por qué? Porque si no lo especifican, es posible que hayan sido testados ese 99,9 a 2 litros por segundo, pero nuestro paciente va a soplar a 5 o 6 litros por segundo, con lo cual no va a valer para nada. Tenemos que utilizar consumibles de un solo uso. Las pinzas nasales hay que desecharlas si son de desechar, o bien, como os he puesto a la derecha, se pueden utilizar también pinzas en el que se reutilice el armazón, pero cambiemos las almohadillas. Si utilizamos boquillas que adaptemos al filtro, también hay que desecharlas. Y hay que hacer una limpieza y desinfección diaria de los equipos de acuerdo a la normativa del fabricante. Es más, también hay que hacer una limpieza entre paciente y paciente, entre cada paciente, de aquellas partes en las que ha habido contacto. Por ejemplo, pues la silla, si hemos usado la cabina de pletismografía, habrá que limpiar la manivela con la que abrimos la puerta, habrá que limpiar las paredes del pletismógrafo, etcétera. O sea, entre paciente y paciente limpieza y al finalizar el día una limpieza completa del equipo para evitar contaminaciones cruzadas. ¿Y cuáles son las medidas ampliadas que deberíamos utilizar? Pues yo he especificado estas 4 fundamentalmente. Sistemas de presión negativa y mamparas. La nueva normativa que salió ayer no obliga, es decir, si tenemos un local con ventilación adecuada, acepta para la realización de la prueba. Pero sí que sería recomendable, muy recomendable, tener sistemas de presión negativa para evitar el riesgo de contaminación. Es obligatorio que nuestro paciente entre con mascarilla quirúrgica. Sabemos que en los hospitales ya es obligatorio, pero puede haber un fallo de seguridad. Entonces, si nuestro paciente aparece en la sala de espirometrías sin mascarilla, le deberemos de colocar una. Es también obligatorio hacer un cribado de infección y de contacto COVID, que luego detallaré más detalladamente. Esto lo podemos realizar cuando acuda a la sala de exploración funcional o si le llamamos previamente del día antes, podemos evitar una visita. Y el equipo de protección recomendado, el EPI famoso, en caso de que sospechemos o tenga una infección COVID-19, tendrá que ser un equipo de alta protección. Tendrá que ser mascarilla de alto filtrado, FFP3 o FFP2, una bata impermeable, gafas o guantes. Ahora, voy a detallar un poco más lo del cribado de la infección porque la nueva normativa SEPAR que salió ayer ha detallado que en función de cómo sean las características del paciente, también podemos rebajar el grado de protección de nuestro EPI. Cuando acuda a nuestro paciente, tiene que haber 3 preguntas obligatorias. Por una parte, debemos preguntar sobre síntomas y signos en relación con la infección COVID-19 en los últimos 14 días. Además, debemos de preguntar si ha estado en contacto con un paciente COVID-19 o con síntomas en los últimos 14 días. Y debemos también averiguar si tiene pruebas de PCR o también del estudio de anticuerpos. En función de estos 3 determinantes, se establecen 4 escenarios. Nuestro paciente puede acudir, que tenga una infección COVID-19 o sea sospechoso de tenerla. En este caso, no se le va a realizar la prueba, habrá que posponer 14 días. Y si disponemos de la posibilidad de realización de una PCR para afirmarla o descartarla, la realizaremos. Este sería el peor escenario. Pero podemos tener un segundo escenario. Hacemos screening de síntomas, hacemos screening de cribado y es negativo. En este caso, la nueva recomendación SEPAR dice que podríamos, que es lo como estábamos haciendo, realizar la prueba sin necesidad de hacer una PCR. Y luego os comentaré el EPI adecuado para esta situación.
Con respecto a los anticuerpos que introduce esta novedad, puede ser que sea una sospecha de infección activa, es decir, cuando nuestro paciente tiene una PCR positiva o una IgM positiva. En este caso será como una sospecha de infección. O no tendremos que posponer la prueba por lo menos 14 días hasta que esté completamente, o sea, desde que tiene síntomas hasta estar completamente asintomático. O bien puede ser que nuestro paciente esté inmunizado, tenga ya una IgG positiva con una IgM negativa. En este caso, las medidas de protección, como luego voy a detallar, serán de más bajo nivel. Entonces, en el caso de que nuestro paciente sea sospechoso de tener una infección COVID-19 cuando acuda o la tenga, tendremos que utilizar un equipo, como os había detallado antes, de alta protección. Mascarillas de alta protección, gafas, guantes, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿no vamos a hacer pruebas funcionales un paciente COVID positivo? O sea, que realmente este caso, si nosotros nos acude un paciente COVID-19, nosotros no vemos ninguna indicación prácticamente. Y en el caso de ser sospechoso, vamos a exigir, que no viene a la normativa, pero nosotros estamos exigiendo la realización de una PCR y la realización de una radiografía de tórax. Es decir, si tenemos un paciente sospechoso de infección, en mi caso, en el caso de nuestro laboratorio, y haya una indicación imprescindible por lo que sea, tendremos que tener una PCR confirmada reciente y una radiografía. Lo de la radiografía lo añado porque sabéis que hay PCRs negativas que son falsas. Y en este caso, aún así, habrá que hacerlo con un traje de alta protección. Ahora, podemos tener un escenario mejor en el que nuestro paciente, que se contempla ahora que tenemos una fase de más baja prevalencia, o bien tenga un screening negativo, o bien esté inmunizado, tenga una IgG positiva. En este caso ya no exigiremos un EPI de alta protección, sino lo imprescindible o mínimo que debería de tener sería una mascarilla FFP2, unos guantes y unas gafas, que son lo que estamos utilizando ahora en estos casos. Teníamos elaborado un protocolo ya en el servicio de neumología, en el pruebas funcionales del Hospital General de Alicante, que ya iba en ese sentido. Ahora le tengo que introducir algún pequeño cambio en función de esta nueva normativa. Como veis, ya teníamos puesta llegada del paciente con mascarilla quirúrgica, preguntar por síntomas de infección respiratoria, me refiero de sospecha de COVID, y del posible contacto. En el caso del escenario más positivo, que fuera asintomático o con cribado COVID negativo, pues si no disponíamos de PCR, pues usar mascarilla FP2, gafas protectoras y guantes. Ahora, yo propongo otro escenario más, que es el paciente que sea asintomático, que no tenga contacto, pero por lo que sea dispongamos además de una PCR reciente, negativa, pues es posible a lo mejor que este paciente no necesitemos a lo mejor realizarlo por parte de nuestro técnico con una mascarilla FP2, sino incluso solo una quirúrgica, porque prácticamente va a ser imposible que sea un paciente COVID. Y luego tendremos el peor escenario, que es cuando tenga síntomas sospechosos de infección COVID, que a veces es complicado en neumología saber qué síntomas respiratorios pueden ser de COVID o no. Entonces, en ese caso, no realizaremos la prueba y la pospondremos 2 semanas. Ahora, en el caso imprescindible de tenerla que realizar, será obligatorio realización de PCR en estos casos y radiografía para descartar la infección y aún así realizarla con medidas de alta protección. Aquí había puesto ya en el protocolo la limpieza del equipo, la higiene de manos y en el protocolo previo éramos muy estrictos con respecto a por lo menos esperar 2 meses hasta que haya pasado la enfermedad COVID por los tiempos de negativación de la PCR, aunque veis que las normativas actuales pueden ser aceptados 1 mes. Y ya. A la hora de qué pruebas podemos realizar, la nueva normativa nos da o nos apoya bastante. En la fase peor, digamos, en la fase que hemos pasado pandémica, en la que haya una alta prevalencia, las únicas pruebas que se podrían realizar serían la espirometría, la gasometría y la capacidad de difusión, o sea, la difusión pulmonar en casos muy concretos. De hecho, abajo os he puesto lo que pone la Sociedad Europea, que también admite espirometría y difusión, y esta sociedad también admite la realización de pletismografía. Yo creo que si somos capaces de poder limpiar bien el pletismógrafo, la pletismografía mejor no habría que esperar tanto. Pero bueno, eso dependerá de cómo cada hospital adapte su protocolo. Y ya en las siguientes fases de desescalada, fase 1, 2, fase 3 y fase 4, que yo entiendo que quieren decir que la fase de la nueva normalidad, iremos incorporando pruebas. Desde las que generen menos aerosoles, como son la
las pruebas broncodilatadoras, la oximetría, el feno, las presiones, y progresivamente iremos incorporando pruebas de esfuerzo y las pruebas de broncoprovocación bronquial, que digamos que son las que tienen mayor riesgo de transmisión de infección. Para ir finalizando, quería hacer unos detalles sobre unas cosas que no termino de estar de acuerdo con la nueva normativa. En la prueba de marcha de 6 minutos exigen mascarilla, por parte del técnico, mascarilla de FFP2 y guantes y gafas protectoras. Yo lo que me planteo aquí es que si nuestro paciente va a estar caminando con la mascarilla quirúrgica en todo momento, el riesgo de transmisión de aerosoles va a ser muy bajo. Además, el técnico o el que realice la prueba va a estar a distancia. Entonces, si el paciente está asintomático, a lo mejor no sería tan obligatorio utilizar una mascarilla FFP2. Y luego, con respecto a la prueba de esfuerzo, tenemos un problema muy importante. Si veis la mascarilla que os he puesto en la foto con el sensor, no filtro, ahí no podemos colocar ningún filtro. Se ha preguntado a la casa, pero en ningún equipo se puede colocar filtro, con lo cual el aire va a salir ahí a la ventilación minuto que alcancemos, 40, 50, 60, 70 litros por minuto, con lo cual el riesgo de aerosolización es máxima. Con lo cual no vamos a realizar pruebas de esfuerzo, excepto en aquellos pacientes que tengamos que rescatar por operabilidad de cirugía torácica, y ya ahí hemos hecho un protocolo en coordinación con el servicio de cirugía torácica para la realización de una PCR de COVID siempre, que tendrá que ser negativa, y realizarlo con equipo de alta protección. No solo son el problema de los EPIs y el problema del cribado, sino también hay que hacer un buen protocolo de cómo recibir al paciente, una agenda de citaciones. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que alargar los tiempos de programación, porque necesitamos 5 minutos extra mínimo para la limpieza de los equipos y 15 minutos mínimo para la ventilación de las salas. Las indicaciones que deberéis de acordar con el resto de servicios tendrán que ser más estrictas, por ejemplo, preoperatorios o aquellas pruebas imprescindibles para diagnóstico, ajuste de tratamientos y una buena coordinación con los servicios. Ojalá llegamos pronto a la fase de nueva normalidad, o mejor, a la fase de normalidad, y podamos volver a realizar las pruebas como siempre o cualquier cosa habíamos realizado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Santos. Ha estado espectacular. Guardaremos las preguntas que ya están llegando al correo y las que tengo yo para después. Y ahora pasamos a la siguiente charla, que son los cambios en el área de neumología intervencionista. Y para ello contamos con el doctor Enrique Cases, que es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a neumología intervencionista y que nos va a comentar qué podemos hacer y cómo volver a retomar el tema de nuestras broncoscopias y técnicas invasivas. Enrique, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a la Sociedad Valenciana de Neumología, por supuesto a su presidenta, Eva, a ti por moderarme y a AstraZeneca que patrocina este evento. A mí me ha tocado, como no, cambios en el área de neumología intervencionista. Y bien, pues todo esto empezó el fin de semana del 22-23 de febrero, cuando empezaron a llegar estas noticias de Italia que ya eran absolutamente preocupantes. Estamos hablando del 22-23 de febrero y rápidamente, bueno, pues el WhatsApp, la verdad es que para nosotros fue una herramienta fundamental para ponernos al día de qué es lo que estaba pasando y qué medidas teníamos que adoptar. Fijaros que el día 29 de febrero ya salía ya estaba publicado algún consenso sobre broncoscopia en estos pacientes. Y no solamente los WhatsApps nacionales, sino también los WhatsApps internacionales. Se crearon WhatsApps sobre el COVID, algunos con más de 250 personas adheridas, y ahí era donde íbamos poniendo nuestras experiencias, nuestras preocupaciones y cómo deberíamos de hacer las cosas. No había bibliografía, la bibliografía ha llegado a posteriori, pueden haber ya 5.000 publicaciones sobre el COVID, pero en esos momentos la verdad es que teníamos pocas cosas y la experiencia que nos llegaba pues un poco todavía entrecortada, y aún así el 18 de marzo, bueno, pues se publicaron las primeras recomendaciones SEPAR y AER del uso de la broncoscopia y la toma de muestras en los pacientes con sospecha con infección confirmada de COVID. De alguna manera, las indicaciones se resumían en este esquema,
en la cual, bueno, los pacientes con COVID, pues como decía antes Santos, no estaba indicada hacer la broncoscopia, salvo en determinadas situaciones críticas que en algunos hospitales pues llevaron a hacer en pocos meses más de 400 exploraciones. En otros pues hemos sido bastante más desahogados y hemos podido hacer también otro tipo de exploraciones, pero de cualquier manera pues todos acabamos con nuestro EPID y tomando las máximas medidas de seguridad para intentar no contagiarnos. Bien, los cambios que se han producido y los que se van a mantener en el área de neumología intervencionista, pues los he dividido en estos 6 apartados: cambios estructurales, limpieza, broncoscopios, paciente, personal sanitario e indicaciones. Con respecto a los cambios estructurales, pues nuestros box, nuestras salas de exploración, las hemos convertido en zonas blancas. Hemos hecho que en nuestras salas nos pusieran presión negativa. Esto ha hecho y obliga a que hagamos las exploraciones siempre con las puertas cerradas. Además, hemos tenido que retirar de las salas todo el mobiliario y el material que era prescindible. Esto lo hemos tenido que sacar fuera para dejarlas lo más vacías posible para intentar que no hubiera contaminación. Y dentro de las unidades de endoscopia pues hemos establecido claramente cuáles son los circuitos de los pacientes y del personal sanitario para evitar el contagio. Con respecto a la limpieza, pues también hay que hacer una limpieza tras el procedimiento, una limpieza de arrastre de toda la sala, de todo el aparataje. Hemos tenido que facilitar la... Enrique, disculpa, tienes que compartir la pantalla porque no estamos viendo la presentación. Disculpa, no me lo puedo creer. ¿Y esto a ver cómo lo hago? Compartir pantalla, abajo. A ver, así, compartir. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? Yo no. Qué bien. A ver, pues compartir. Ahora. Qué grande. Ahora, fenomenal, Enrique. Es que es maravilloso. Bueno, pues entonces, a ver. Ahora me veis, ¿verdad? Bien, esta era la presentación, lo de Italia, lo de los WhatsApps, lo de las publicaciones, las recomendaciones, nuestro esquema de indicación, cómo nos terminamos vistiéndonos, y estaba hablando de los cambios estructurales. Decía que las salas de exploración se tenían que convertir en zonas blancas con presión negativa, retirando el mobiliario y el material que era prescindible, los circuitos para los pacientes, los circuitos para los sanitarios, y estaba en la limpieza de arrastre tras cada exploración, tras cada procedimiento, lo que hace que el número de exploraciones al día pues haya disminuido, igual que comentaba Santos, que hay que facilitar la limpieza del aparataje de la sala, cubriéndolo a veces con plásticos, por supuesto, transparentes, y, ¿por qué no?, de acuerdo con el servicio de prevención preventiva de nuestro hospital, pues hacer una desinfección con radiación ultravioleta C después de acabar toda la jornada. Esto se hace con unos robots y, bueno, pues este tipo de radiación se ha demostrado que es útil para los virus, que está indicado en las áreas críticas del hospital, que se han hecho estudios de comparación, todo es bibliografía muy reciente, y que además se ha indicado en hospitales en los que se ha tratado pacientes con coronavirus, como por ejemplo en las salas de tomografía computarizada. Bien, con respecto al paciente, nosotros a todo paciente al cual le vamos a someter a una endoscopia le pedimos, bien sea ambulatorio o hospitalario, le pedimos un estudio de PCR y también un estudio serológico del SARS-CoV-2. Sobre todo si van a ir a quirófano, el estudio serológico para nosotros es imprescindible porque, como decía antes Santos, no es lo mismo estar ante un paciente solamente en una PCR negativa que si tiene IgGs positivas. Además de esto, hay que establecer circuitos. Hemos establecido circuitos para la llegada de nuestros pacientes, para que lleguen hasta la sala de espera, donde también tenemos que ajustar los horarios para limitar lo máximo posible las esperas. Un paciente ambulatorio es un paciente que debe de pasar inmediatamente a su sala de exploración, hacer la exploración y después ir a la sala de recuperación y de ahí
a su domicilio. Hay que ajustar perfectamente los horarios. Y es muy importante, puesto que nuestros pacientes son todos sedados, que vengan con un acompañante para luego el que se puedan ir bien acompañados. Otra de las novedades han sido los broncoscopios. Hemos utilizado para los pacientes COVID broncoscopios desechables. Los broncoscopios desechables entraron en nuestras unidades un poquito, pues tal vez un poquito forzados, donde sí que tenían más indicación o sí que se estaban utilizando en reanimación, en intensivos, en quirófano. Pero la verdad es que en estos pacientes estos son los broncoscopios que hemos utilizado. ¿Y por qué? Pues por varias cosas. Una de ellas es que nos evita el tener que llevar torres de exploración con su videoprocesador, con su fuente de luz, que luego para desinfectar es muchísimo más complejo que las simples pantallas que utilizan estos broncoscopios desechables. Además, hay algunos, como por ejemplo estos de Ambu, en los cuales el receptor de las muestras va directamente acoplado al broncoscopio, lo cual evita, por un lado, la contaminación que pueda haber hacia el personal y además facilita la manipulación de estas muestras. Y bueno, pues estas son razones por las cuales son los broncoscopios que se han utilizado en los pacientes con o con sospecha de COVID. Por supuesto, utilizamos los filtros expiratorios en los pacientes que requieren una presión de Busignac, una CPAP de Busignac para hacerse la exploración o una ventilación no invasiva. Hay que colocar filtros expiratorios para evitar la contaminación en una prueba que produce tantos aerosoles. Y esto pues se acabó, ¿no? Se acabó las salas llenas de gente viendo las exploraciones, intentando aprender de las exploraciones. Hay que limitar al máximo el número de sanitarios que están dentro de la sala de exploración. Tiene que ser el número imprescindible. Y esto nos obliga a potenciar la simulación en docencia. Es un motivo para volver a retomar nuevamente la simulación para nuestros residentes y para poner al día al personal, los adjuntos que quieran volver otra vez a tomar mano en las exploraciones. Hay que potenciar la simulación. Hay que potenciar también la formación en sedación. Ha sido muy importante el que tuviéramos conocimientos de sedación, porque eso nos ha dado independencia de los anestesistas, que en estos momentos tenían que estar en otros sitios donde se les requería, y hemos podido seguir haciendo exploraciones complejas porque hacíamos nosotros la sedación. Pero es que además una buena sedación disminuye los aerosoles de forma considerable y esto es importante. ¿Y por qué no potenciar los sistemas de visualización externa o retransmisión? No por el concepto de Montgomery Barr de control de lo que se está haciendo en la sala, sino también de docencia. Es una forma de dar docencia sin necesidad de estar dentro de la sala y, bueno, pues de esta forma ir formando a nuestros residentes. Con respecto a las indicaciones, pues yo creo que progresivamente hay que volver a la normalidad. En los sitios que hemos podido no hemos dejado de hacer cáncer, el diagnóstico, la estadificación, incluso el tratamiento paliativo. Por supuesto, el manejo de las infecciones, la toma de muestras de infecciones, no solamente en pacientes COVID, sino en otros pacientes. Y ya poco a poco estamos empezando a retomar otros procedimientos, como por ejemplo la criobiopsia. No así la reducción de volumen o la termoplastia, pero sí la criobiopsia, que ya el mes que viene vamos a empezar porque, bueno, tenemos ya lista de espera. Yo creo que estas exploraciones hay que ir poco a poco retomándolas. ¿Y por qué no? Hemos vuelto a redescubrir la ecografía. La ecografía en el momento álgido de la infección por COVID pues no entraba, era realmente complejo meter un ecógrafo en las salas, pero en cuanto se relajó un poco sí que es cierto que se ha introducido, mejor dicho,
el ecógrafo en las habitaciones de los pacientes con COVID y se ha podido ver la evolución día a día de estos pacientes sin necesidad de hacer radiografías y además cuando se empezaron a hacer tomografías computarizadas se vio que la correlación era excelente. ¿Y por qué no pensar en nuevas indicaciones, en el seguimiento de estos pacientes, en el control de las secuelas? Y ya estamos pensando en montar una consulta de ecografía para seguimiento de estos pacientes y de otros pacientes con patología intersticial. Bien, en conclusión, bueno, la nueva normalidad nos va a exigir implantar medidas de higiene sanitarias, medidas de higiene y de protección que probablemente deberemos de mantener muchas de ellas para siempre y ha sido pues, es una oportunidad para ponernos al día y para mejorar nuestras unidades y hacer reflexión sobre lo que hacíamos y lo que debemos de hacer. Quiero dar las gracias a todos los que estáis al otro lado y, por supuesto, al excelente equipo de endoscopia del hospital, al servicio de nuestro hospital, que es un orgullo trabajar en él y con ellos. Nada más. Muchas gracias. Fantástico, Enrique, como siempre. Y ahora pasamos a la siguiente ponencia, que es a cargo de la doctora Estrella Fernández, que nos va a hablar de las posibles secuelas pulmonares de los pacientes. ¿Cómo las abordamos? Como sabéis, Estrella ha sido presidenta de la Valenciana y además es líder nacional e internacional en enfermedad intersticial y creo que nos va a poder aportar una idea también en cuanto a cómo gestionamos a estos pacientes de las secuelas del COVID. Estrella, cuando quieras. Tenemos un problema de audio, Estrella. Seguimos sin oírte. Dinos hola. Hola. Ahora te oímos. Vale, debe ser... Fenomenal. ¿Ahora sí? Fantástico. Pues nada, daros las gracias a la Valenciana, a ti, gracias por tu amable presentación. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros hoy y compartir este nuevo escenario de formación y de compartir conocimientos y de investigar esta enfermedad que nos ha pillado a todos pues un poco con el pie cambiado, ¿no? Gracias a la Valenciana, gracias a los compañeros, a los que están aquí. Me habéis encargado que plantee una situación realmente que todavía está casi en hipótesis, ¿no? Como esas las posibles secuelas pulmonares que van a tener estos pacientes. Y la segunda parte, que quizás sea la que a mí más me ha motivado para la charla y en la que quizá me centra un poquito más, es cómo las vamos a tener que abordar. Este es un esquema que todos conocemos, que ya se publicó con la experiencia de los chinos, que fueron los que iniciaron allí la pandemia, con más de 72.000 casos. La mayoría de la enfermedad es asintomática, se va a poder manejar en atención primaria, pero hay un 20% de pacientes que van a pasar por la hospitalización, que son con los que nosotros hemos tenido que lidiar. Un 5% de ellos críticos, y de ese porcentaje de críticos, muchos de ellos, hasta un 25%, provenían precisamente de la propia sala de hospitalización, donde en principio había ingresado. Esto significa que la pandemia COVID realmente lo podemos representar de una forma gráfica como un gran iceberg. La enfermedad moderada, grave, es la que hemos visto en el hospital. La enfermedad sumergida, la que no hemos visto nosotros, es la que se ha manejado en los centros de salud, la enfermedad leve, pero con un porcentaje no detectados de enfermos asintomáticos con los que ya Santos y Enrique han hecho hincapié en que no podemos olvidar que existen. ¿Y qué es lo que hace el pulmón cuando se le ataca? Pues el pulmón, como el resto del organismo, es muy simple, entre comillas. Siempre responde de la misma forma. Si la injuria es aguda, va a hacer una inflamación aguda que habitualmente se va a resolver sin secuelas. Aquí están las infecciones bacterianas, las toxinas, el infarto, los traumatismos. Es verdad que algunas de estas injurias agudas pueden en el proceso de la mejoría o de la recuperación de la salud progresar hacia la fibrosis, pero no es lo que uno espera. Sin embargo, las infecciones víricas, la injuria por infecciones víricas, habitualmente lo que provocan como mecanismo de reparación es una inflamación crónica. Esa inflamación crónica casi siempre va a desarrollar fibrosis. Estos son los mecanismos fisiológicos de reparación del tejido pulmonar afectado
por cualquier injuria pulmonar. Estamos en un entorno vírico y, por tanto, teóricamente, lo que va a suceder es que vamos a tener este escenario de inflamación crónica y de resolución a fibrosis. ¿Cómo podemos esto intuirlo además? Bueno, pues basándonos en datos de las otras epidemias, de los otros coronavirus primos hermanos de este, el SARS-CoV, el SARS, conocido como SARS, y el MERS. El SARS, de ambas epidemias hay muy poca información de seguimiento posterior, pero se vio, por ejemplo, en el SARS, que en fases tempranas el daño tisular era un daño alveolar agudo y en fases tardías había una combinación de daño alveolar agudo y AFOB, que sabéis que son las siglas de neumonitis aguda fibrinosa organizativa aguda. O sea, neumonitis aguda fibrinosa organizada. Y el MERS, efectivamente, en las primeras fases, en las fases tempranas, había daño alveolar agudo con membrana hialina, pero también se vieron casos con un patrón semejante a la anemia celular. Y desde luego, en este caso del MERS, en fases tardías, aunque la serie más larga que yo he encontrado con seguimiento no llega al año, había hasta un 33% de pacientes que desarrollaban fibrosis después de haber tenido una infección MERS. ¿Qué es lo que va a pasar con el coronavirus? No lo sabemos. Este es un artículo en chino y, por tanto, solo os puedo mostrar el abstract, pero ya desde el mes de marzo los colegas chinos que habían estado luchando con la pandemia desde diciembre decían que lo que va a pasar, casi sin ninguna duda, es que el principal factor de disfunción pulmonar va a ser la aparición de una fibrosis residual que puede ser una de las peores complicaciones o de las principales complicaciones que van a tener estos pacientes. Y efectivamente, datos posteriores que han ido saliendo, sobre todo escasos, pero de algunas series de autopsias clínicas, ya revelan datos de esa fisiología que os refería al principio de la presentación, de cómo responde efectivamente el pulmón de una manera distinta cuando la injuria aguda se debe a un virus, con lesiones que ya apuntan a que van a acabar con una fibrosis. Fijaros este artículo con 21 autopsias en pacientes que fallecen a los 6 días de estar hospitalizados, o sea, en plena fase aguda, ya se ven en los pulmones congestión pulmonar, ese daño alveolar difuso de la en fase exudativa, pero también en fase proliferativa, y aparición de lesiones que sin duda ya son consecuencia del intento de cicatrización anómalo pulmonar en el sentido de fibrosis. ¿Y qué papel va a tener el TAC o qué papel ha tenido el TAC? Pues en la fase aguda nos ha mostrado, como pasa siempre con el TAC de alta resolución en la patología pulmonar, que refleja claramente los mismos hallazgos histológicos. Ese reflejo de estos hallazgos histológicos que ahora vemos con algunos resultados de autopsias se manifiestan en opacidades en vídeo deslustado, consolidación, patrones en empedrados y lesiones lineales, siempre con distribución o casi siempre con una distribución bilateral y a veces periférica. ¿Y qué papel va a tener el TAC, sobre todo en su fase de alta resolución o en su forma de alta resolución en la fase crónica? Pues acaban de publicarlo, lo que sospechan que va a pasar o lo que recomiendan que tenemos que hacer los expertos de la Fleisner. Acaban de publicar este documento de consenso prácticamente simultáneamente en Radiology y en Chest, y a la pregunta ¿estará indicado hacer TAC en pacientes que tienen una afectación residual funcional o hipoxemia después de haberse recuperado del COVID? Pues el 88% de los expertos de la Fleisner dicen que efectivamente va a tener un papel relevante tras la fase aguda, precisamente porque nos va a permitir detectar esas secuelas. Así que en la neumonía COVID nos preguntamos, ¿hay secuelas en la fase aguda? Probablemente, yo diría que seguramente. ¿Son frecuentes? ¿Cuáles van a ser? ¿Las alteraciones que provoquen serán permanentes, serán transitorias? ¿Van a necesitar un seguimiento? ¿Cómo vamos a tener que hacer ese seguimiento? Desde luego que hay muchos, como os decía, indicios de que efectivamente la afectación pulmonar va a evolucionar hacia la cronicidad después de haber pasado por una infección al menos moderada grave, por las experiencias previas con SARS y MERS y porque ya parece que hay factores que durante la fase aguda se han estudiado que influirán en la aparición de esa fibrosis, que es ser más mayor, ser hombre o haber tenido un ingreso en UCI, o sea, una enfermedad más grave. Y datos que en la fase aguda, como os decía, datos del TAC que orientan a que efectivamente puede desarrollarse fibrosis, que son áreas extensas y difusas de consolidación con pérdida de volumen, con la aparición de bronquiectasias de tracción y esas bandas lineares periféricas. ¿Qué papel va a tener el tromboembolismo pulmonar?
que todos hemos visto en nuestros pacientes, pues seguramente también va a tener un papel relevante, ya no en la fibrosis, sino en el desarrollo de hipertensión pulmonar. Y los poquitos datos que tenemos con un seguimiento siempre dentro de la fase aguda, porque aún estamos saliendo de ella, del papel del TAC o de los hallazgos del TAC, más allá de los primeros días de ingreso, es este artículo también de autores chinos que hacen prácticamente un TAC cada 4 días en los más de 28 días o hasta 28 días de ingreso de los pacientes. Y aparte de los hallazgos que ya hemos comentado, fijaros, a mí me llama la atención cómo van apareciendo, cómo va aumentando el número de pacientes que conforme más tiempo están enfermos o más tiempo van haciéndole el TAC porque siguen con la enfermedad activa, desarrollan bronquiectasias, aparecen bronquiectasias en este TAC. ¿Cuál va a ser el corto plazo? Pues ya lo sabemos, lo hemos visto, el requerimiento de oxigenoterapia de oxígeno a domicilio, la limitación que sufren para sus actividades de vida diaria, esa toseta de difícil control que se asocia o no a las complicaciones que hayan podido sufrir, la importante miopatía que contribuye a esa limitación de actividad diaria y que contribuye seguramente a tener más disnea, pero también van a tener alteraciones digestivas respecto a dilución, disconfort abdominal o diarrea y una mala calidad de sueño. El corto plazo de estos casos moderados graves que hemos vivido todos en el hospital, pues no hay evidencias. Solo hay indicios, yo creo que suficientes y sustentados en evidencias de otros tipos para pensar que las vamos a tener encima. Este es el esquema que todos conocemos de cómo se desarrolla la enfermedad aguda de la enfermedad. ¿Cuál va a ser el futuro? No lo sabemos, pero sospechamos, por datos de series que ya se han ido publicando, que hay enfermedad tromboembólica venosa hasta en un 21% de los casos y, por tanto, seguramente alguno dejará hipertensión pulmonar residual, la edad, la intubación prolongada, el fallo multiorgánico, la existencia de comorbilidades, una función pulmonar previa deteriorada, quizá una PID que pudieran tener previamente no diagnosticada, van a ser factores que seguro van a influir en una peor evolución crónica. ¿Tenemos que hacer el seguimiento? Claro que tenemos que hacer el seguimiento. Lo primero porque es una entidad desconocida, no sabemos qué pasa después de que les hemos dado de alta, porque carecemos de evidencia. Necesitamos esos estudios multicéntricos que yo aprovecho para dar las gracias a Jaime Signes, que ha sido el promotor de uno de estos estudios multicéntricos financiado por el Instituto de Salud Carlos III, en el que vamos a participar seguramente todos los hospitales de Valencia y algunos de fuera de Valencia, y que nos va a dar evidencia efectivamente de cómo se desarrolla la cronicidad o si hay y hasta cuánto la cronicidad de esta enfermedad, y vamos a necesitar equipos multidisciplinares. En algunos sitios ya tenemos equipos multidisciplinares de enfermedades intersticiales y de hipertensión pulmonar, y allá donde los haya seguramente van a tener que crearse. Y este seguimiento tiene que ser, desde luego, clínico, radiológico, funcional, de las necesidades de oxigenoterapia. Seguramente van a necesitar rehabilitación y fisioterapia respiratoria, me refiero, por supuesto, pero seguramente también muscular, pero me centro en la respiratoria, y quizá vayan a necesitar un seguimiento psicológico. Algunos artículos apuntan en ese sentido. Sabéis que ya existen, desde hace ya primeros de mayo, que la British Thoracic Society va manteniendo o actualizando unas sugerencias de seguimiento, de una guía de seguimiento para los pacientes que han tenido una neumonía por COVID, o mejor dicho, una neumonía COVID, tanto si han sido una forma de necesitar cuidados intensivos como una forma grave que ha permanecido en una sala de hospitalización, empezando entre las 4 o 6 semanas con consulta presencial. Pero yo me voy a centrar en la que ya sería, con consulta telefónica, en la que ya sería presencial, que sería a partir de las 12 semanas, sugieren que sea a partir de las 12 semanas del alta, empezando con la radiografía de tórax, considerando la exploración funcional, con todos los cuidados que nos ha contado Santos, considerando si se diagnostica, si ha aparecido una embolia de pulmón después de haber sido dado de alta, insistir por ese camino, asegurar, por tanto, si la radiografía de tórax tiene cualquier anomalía o ha aparecido el trastorno vascular que comento, desde luego hay que ir al TAC de alta resolución y al angio-TAC si es necesario. Quizá la ecocardiografía, si efectivamente podemos sospechar que puede haber una hipertensión pulmonar, y en función de que encontremos una enfermedad intersticial habrá que referirla a las unidades de intersticio, y si encontramos enfermedad vascular crónica, pues a las unidades de hipertensión pulmonar. Si encontramos otras cosas que no sabemos que puedan ser, pues tendremos que aprender a manejarnos con ellas. Este es el esquema para la neumonía grave y este es el esquema para la neumonía
menos grave, que ha requerido hospitalización o incluso que ha sido manejada a nivel comunitario. Básicamente es lo mismo, así que no os lo voy a repetir porque, bueno, simplemente empieza un poquito más tarde. ¿Por qué os presento nuestra casuística? Porque todos hemos luchado mucho y porque esto que nos recomienda la BTS, estos indicios de que vamos a tener enfermedad crónica, significa que vamos a tener que seguir trabajando mucho con los enfermos COVID, además de con los nuestros. Sabéis que nuestro departamento ha sido el que más incidencia ha tenido de la enfermedad. Nuestra casuística, a fecha revisada 16 de mayo, en este momento seguimos teniendo 22 pacientes ingresados. Hemos tenido 352 ingresos totales con una edad media de 69 años. Mayoritariamente, pero no muy mayoritariamente, han sido hombres. El pico máximo de ingresos lo tuvimos el día 30 con 153 ingresos. El 18%, aproximadamente 62 pacientes, requirieron intensivos, también la mayoría hombres, con una edad media de 65 años, no son ancianos. Y hay un 20 y tantos % de fallecidos, 82, también por una edad de 69 años, mayoritariamente hombres, que tampoco son ancianos frágiles. Hemos dado hasta hace 4 días que terminé de la presentación 242 altas, o sea, ingresos menos exitus. A día de hoy tenemos por delante 270 pacientes que revisar. Y esto no queda más remedio que implementar estrategias de cambios en el modelo asistencial. Lo hemos tenido que hacer en la época del momento agudo de la pandemia. Nos han contado ya los compañeros, sobre todo Enrique, en la parte asistencial de la broncoscopia y de las técnicas, cómo hemos tenido que reinventarnos. Por supuesto, todos los hospitales han sido casi prácticamente COVID, o por lo menos el mío, hacía monográfico, pero es que vamos a tener que seguir reinventándonos. Y ahí tenemos todos mucho que poner. No solo los clínicos, necesitamos el apoyo de nuestros gestores porque esto no se ha terminado ni mucho menos. Aunque ya no hubiera un solo enfermo más COVID, que desgraciadamente suponemos y sabemos que no va a ser así, con todo lo que hemos tenido encima, nos espera un arduo seguimiento de estos pacientes. Y no tiene que darnos miedo, lo hemos comentado antes de conectar en directo con el resto de los compañeros que nos escuchan, no tiene que darnos miedo implementar nuevos sistemas de formas de manejar a los pacientes ambulatoriamente. Estamos acostumbrados a la visita diaria, pero esta visita diaria ha ido sufriendo cambios progresivos en los últimos 20 años. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que estos cambios ya no van a tener que ser tan progresivos. Os traigo este informe publicado en el año 2018 por el Ministerio y la Unión Europea sobre la comparación de los sistemas sanitarios en entonces 28 países de la Unión Europea, hoy somos 27. En cualquier caso, solo presentaros un dato que es un dato objetivo. Desde el año 2001 al año 2014, España ha disminuido la frecuentación en consultas en prácticamente 1 por habitante y año. La media en Europa en el 2014 era 7 consultas por habitante y año. La media, porque hay países con una frecuentación muy alta, entre los que yo creo que desde luego España se tiene que contar. Pero la hemos ido reduciendo en 20 años o en 10, 14 años. Pero ya había países que estaban con una frecuentación de 4 o 5 consultas al habitante año. Yo dudo mucho que Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Austria tengan una mala calidad asistencial porque solo ven presencialmente 4 veces al año a los pacientes crónicos. Nosotros no tenemos que tener miedo a hacerlo de otra manera, porque además esta situación de pandemia nos obliga a tener que hacerlo así. Y esta pandemia no ha pasado, empezó por aquí y está corriendo hacia el este del mundo. Estos son los datos actualizados que sabéis que diariamente publica en la Universidad Johns Hopkins americana, y a día de hoy hemos pasado el pico en España, parece la oleada grande, espero que nunca más volvamos a vivir una situación como la que nos ha tocado vivir, pero no vamos a dejar de tener pacientes. Yo creo que todos tenemos claro que no vamos a dejar de tener pacientes, aunque sea un goteo más o menos continuo hasta que tengamos una vacuna eficaz. Y por tanto, nuestro seguimiento de los pacientes va a ir increciendo. Tenemos que basarlas en estrategias precisamente nuevas para manejar estos pacientes con infección, que ya lo hemos hecho, y ahora post-infección. Tenemos que evitar contagiar a nuestros pacientes habituales, que los hemos tenido aparcados y que ahora tenemos que tratarlos con exquisita cuidado para que no se nos infecten.
En ninguna situación, ni en exploración funcional, ni por supuesto una técnica, pero ni siquiera en una visita presencial, tenemos que evitar el contagio nuestro, de nuestros compañeros, del personal sanitario y también de los pacientes, porque hay infectados asintomáticos, ese iceberg que os presentaba al principio, y tiene que haber cambios reales en las organizaciones sanitarias. Ya se están implementando esos cambios en la detección de casos nuevos, desde atención primaria, aislamiento de sus contactos, circuitos asistenciales fluidos y un abordaje multidisciplinar. Y para mí, básico y fundamental, y seguro que es una de las causas de que otros países tengan menos frecuentación de sus consultas, es la aparición de la telemedicina, que en España, o por lo menos en la Comunidad Valenciana, es prácticamente testimonial, por no decir anecdótica. ¿Y por qué tenemos que cuidar a nuestros enfermos? No a los COVID, a nuestros enfermos neumológicos. Bueno, pues porque sabemos que hay una serie de factores predictores de mal pronóstico para tener la infección por COVID, después de que se publica muy recientemente, ahora en mayo, este metaanálisis con más de 53.000 pacientes de China. Y la EPOC tiene una ratio de casi 6 para que tenga una enfermedad más grave. El fumar, que muchos de nuestros pacientes lo son, el ser hombres, cualquier comorbilidad en general, pero sobre todo fijaros en qué puesto está en la EPOC. Y no pasa nada, no es tan grave. Esto ya está inventado. Ahora, durante la pandemia, los compañeros del GRAP de atención primaria ya se han inventado una aplicación que se llama PACO, muy simpática además el nombre, Plataforma de Automedición y Control del Coronavirus, por el cual controlaban a los enfermos con enfermedad leve en domicilio durante la pandemia, situación aguda. Esto, bueno, ha sido toda España, pero desde luego en Madrid ha tenido una repercusión altísima y era muy sencillo, 3 pantallas, se les preguntaba por síntomas, el enfermo contestaba diariamente, aquel que tenía un COVID positivo evidentemente estaba enfermo y en función de las respuestas, pues las actitudes y los protocolos eran unos de asistencia, de continuidad de esa asistencia, unos u otros. La telemedicina ha llegado para quedarse y esta vez en el centro del escenario. No tengo la menor duda, y os remito a este artículo, de que el COVID, no para el COVID, sino la pandemia COVID ha situado a esta herramienta en el centro de nuestra realidad asistencial. A lo mejor ahora solo puede ser telefónica, como algún compañero querido mío, el doctor Rafael Navarro, dice telepática, pero desde luego va a tener que ser telealgo, porque no podemos exponer a los pacientes a contagiarse. Os he puesto aquí 3 esquemas de 3 títulos de 3 artículos que me han parecido interesantísimos. Insisto, ninguno de los 3 habla del uso de la telemedicina para el enfermo COVID, sino para el resto de los pacientes. Y sobre todo fijaros el título, implementación global de la telemedicina e integración dentro de los sistemas de salud. Una llamada para la acción. Y la gente que trabajaba en el siglo XIX no tuvo ningún problema en ir avanzando hasta llegar hasta nuestros días, empezando por la auscultación pegando la oreja al torso del paciente, hasta los sistemas más sofisticados de técnicas y de metodología que tenemos. No tenemos que tener miedo a dar el salto a hacer una medicina de otra manera, porque beneficiará a nuestros pacientes. Y simplemente quiero deciros y hacer un homenaje a mis compañeros. Esto es, pues aproximadamente, como decía Enrique, pues el 24, el 26 de febrero, cuando los neumólogos nos pusimos las mascarillas, que todos se reían de nosotros porque ya empezaba el goteo de los pacientes, apenas 15 días después estábamos organizados en equipos multidisciplinares, con neumólogos a la cabeza, liderando en todo momento estos equipos, acompañados por los infectólogos, por los internistas, y reclutando a reumatólogos, a neurólogos, a dermatólogos. Todo nos hizo falta para poder hacer frente a esta pandemia en nuestro hospital. Nada que ver con Madrid, afortunadamente, pero fue, como en todo seguro, muy, muy duro. Pero nos tuvimos que vestir así de horrorosos y sudar muchísimo, y tuvimos que disfrutar cuando dábamos altas un domingo por la tarde a 2 pacientes en nuestra magnífica R3. Y así nos enfrentamos, mirando de frente al virus con la ciencia, con el liderazgo de la neumología y con la fortaleza de gente bien preparada que no ha bajado la guardia, ni en mi hospital ni en el vuestro. A pesar de haber estado 6 semanas infectado, nuestro coronaguido se incorporó a la lucha. Y lo que viene detrás es más importante quizá que esto,
porque va a ser más duradero, que es manejarlos en la cronicidad. Estoy segura que nadie de nosotros va a desfallecer tampoco esto. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estrella. El último mensaje motivador, de verdad. O sea que seguimos en ello. Y ahora, para acabar, cogiendo un poco el hilo de lo que nos ha comentado Estrella, la última charla corre a cargo de Marcos Guerra, director de Life Science and Healthcare de Deloitte, que nos va a hablar de las tecnologías disruptivas. Seguro que es capaz de darnos ideas sobre cómo incorporar esa telemedicina a nuestra vida. Marcos, cuando quieras. Bueno, primero, muchas gracias a todos. O sea, yo creo que enhorabuena a la Sociedad Valenciana de Neumología, a los tres ponentes y a AstraZeneca, ¿no? Porque yo creo que el tema que estamos tratando en esta tarde yo creo que es muy interesante y necesario para saber dónde estamos. Y entrando un poco en materia, yo lo que os vais a intentar es daros una visión de hacia dónde está yendo la tecnología en el sector sanitario, ¿no? Y qué aspectos, ¿no? Desde un punto de vista tenemos que tener en cuenta y cuáles son algunas tecnologías o cómo de alguna manera la tecnología se va a incorporar en el modelo sanitario, sobre todo desde el punto de vista a nivel de futuro. Al final de mi presentación os pondremos un vídeo de alguna manera donde Deloitte visualiza cómo será esa sanidad tecnificada en el futuro. A ver. El primer tema que quería comentaros es importante ver, porque ahora hablamos mucho del COVID, pero es importante ver qué pasaba antes del COVID, ¿no? Porque el COVID hace 3 meses o 2 meses y pico que estamos con la pandemia, pero ¿cuál era la situación anterior al COVID? Pues la situación anterior al COVID, realmente cuando miramos cómo va a evolucionar el coste de la asistencia, lo que vemos que a nivel mundial, ¿no? Estaríamos hablando, ¿no? de un crecimiento muy significativo. Esto es debido, como sabéis, principalmente por el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, cronificación de patologías, avance en nuevos tratamientos y tecnologías. Pero yo creo lo más relevante, si os fijáis en la gráfica, si estamos hablando de 10.000 billones para el 2022 desde el punto de vista, ¿no? de lo que es el impacto que puede tener esto, el coste en la atención sanitaria, pero si cuando vemos este se sitúa en un 3%. Cuando analizamos, lo que vemos es que esto va a aumentar al 5,4%. Claro, si además del crecimiento de la tecnología, esto va a crecer a un ritmo del 16%. Y si aparte analizamos el crecimiento que tendrá lo que sería el sector MedTech, de lo que son la tecnología médica, esto va a representar un incremento de más del 41%. Con lo cual, además, antes del pre-COVID, yo creo que es importante ver cómo estaba este modelo. Yo creo que Estrella lo ha comentado en algún momento, ¿no? O sea, tenemos de alguna manera ese aumento del gasto y la dificultad en su control. Tenemos una falta, o teníamos, y ahora yo creo más agravada, teníamos una falta de profesionales a medio plazo. Tenemos unos profesionales que están sobrecargados desde el punto de vista asistencial. Tenemos unos pacientes que cada vez están más informados y son más exigentes. Tenemos modelos de financiación, como sabéis, poco operativos. Y aparte teníamos una tecnología que, así como en otros sectores sí que podemos decir que hay una cultura digital o una utilización yo creo que muy directa de las tecnologías de alguna manera, en el sector sanitario de alguna manera estamos muy por detrás de lo que serían otros sectores, ¿no? Desde este punto de vista. Pero me comentan que la conexión es baja. Entonces llega el COVID y ¿qué pasa? Yo creo que esto es muy relevante. Es decir, llega el COVID y nos encontramos que ese modelo que teníamos y que de alguna manera aportaba poco valor y que era poco disruptivo, poco innovador, fruto del cambio, exige un cambio cultural y una transformación de los flujos de trabajo en todos los ámbitos. O sea, el propio sector, fruto precisamente de esa crisis sanitaria, ha entendido, ¿no?, que se tenía que trabajar y ordenar de una manera diferente. Yo creo que eso ha sido muy positivo porque nos hemos dado cuenta dentro del sector, tanto por los diferentes profesionales asistenciales, que esto, de alguna manera, tenía mucho sentido de que se podía hacer.
se ha potenciado mucho la visita telefónica para no perder el contacto con los pacientes demorados. Eso también es muy relevante porque hasta ahora había muchos clínicos que pensaban que esa visita telefónica no tenía valor y que no se podía realmente hacer un seguimiento. Y realmente para alguna tipología de paciente sí que pensamos que esa visita telefónica ha funcionado de manera correcta. Pero es que además lo que hemos visto que simplemente hemos tenido una ralentización de la actividad asistencial en los hospitales y en atención privada. Tenemos precisamente a través de ese confinamiento de la sociedad, una sociedad y un paciente que se ha vuelto más digital desde este punto de vista. Precisamente el aumento de Zoom como herramienta se ha multiplicado por 3 en el sector. Es decir, incluso profesionales no sanitarios o la propia sociedad, incluso personas mayores, han utilizado aplicaciones de videoconferencia para verse con sus nietos, para de alguna manera verse con no aislarse del mundo. Por lo cual, esto lo que hemos que ha abierto una ventana, yo creo, muy interesante desde el punto de vista de la tecnología. Porque aparte muchos pacientes, como sabéis, siguen en sus domicilios por riesgo de contagio. Por lo cual aquí estos pacientes que están congelados, entre comillas, en algún momento se van a activar. Esto ha pasado no solo en algunos ámbitos, pero todo lo que hemos encontrado retrasos en tratamientos crónicos, ambulatorios o domiciliarios, o retrasos en la farmacia hospitalaria para recogida de la medicación. Con lo cual, lo que nos encontramos en este momento post-COVID, ¿no? Que tenemos una elevada presión para dar respuesta a lo que nos piden nuestros gestores. Yo que he tenido la oportunidad de compartir experiencias con compañeros vuestros, todo el mundo está, oye, mis gerentes, mis directores asistenciales me están pidiendo cuál es ese plan de desescalada, cómo lo voy a hacer, cómo voy a poder dar respuesta a toda esa lista de espera que tengo congelada fruto del COVID, más todos los pacientes, de alguna manera, con secuelas. El otro día tenía una reunión con el responsable del ámbito respiratorio de un hospital terciario en Cataluña y me decía que tenía 1.100 pacientes supervivientes del COVID, que tenía que verlos, como había comentado Estrella, en un 20% lo antes posible, pero es que aparte tenía toda detrás una lista de pacientes que no habían podido ver muy elevada, con lo cual ahí decía, oye, ¿cómo voy a dar respuesta a este nuevo modelo? Con lo cual aquí empezamos a ver que la tecnología de alguna manera puede jugar un papel, yo creo que muy relevante, ¿vale? Pero es que además, a futuro, lo que estamos viendo es que el paciente va a demandar otro tipo de actividad. O sea, va a demandar el máximo bienestar, va a demandar de alguna manera que su participación en las decisiones sea mucho más clara, va a ser un paciente mucho más empoderado. Hay corrientes en Estados Unidos que ya marcan que lo que son los modelos asistenciales, la definición de los mismos van a ser definidos por los propios pacientes, por la propia sociedad que va a empujar a cómo tiene que ser ese modelo. Va a ser un paciente mucho más tecnológico. Cada vez más, ya no solo las generaciones, los millennials, los Zetas, los Ts, pero estas generaciones son mucho más tecnolificadas. Y estas personas, en muchos casos, no quieren venir a una consulta, prefieren trabajar con consultas virtuales, prefieren trabajar con un sistema mucho más digital. Con lo cual, dentro de este paciente tecnológico, esa asistencia coordinada y de proximidad y el acceso a los mejores tratamientos, lo que vemos es que el ciudadano cambia, el perfil del ciudadano va a ser diferente. Y eso implica también que no solo tenemos que cambiar los modelos asistenciales, sino que tenemos de alguna manera cambiar lo que tenemos en base a las exigencias del paciente. Con lo cual, el futuro, como lo ve Deloitte, de alguna manera se basa en 5 grandes disruptores. Uno, que son las tecnologías exponenciales, que ahora hablaremos de ellas. 2, la explosión de la medicina personalizada. 3, las nuevas formas de atención sanitaria. Y Estrella ya ha comentado, aquí ya lo ha comentado, es decir, oye, ¿cómo podemos trabajar de una manera diferente con nuestros pacientes, ¿no? Y un tema muy relevante es la entrada de nuevos players y gigantes tecnológicos en el sector. Y aquí estamos hablando de compañías como Google, como Amazon, que están trabajando muy activamente en trabajar y en entrar en el mundo sanitario. Y finalmente, aspectos que tienen que ver con los modelos de financiación de la sanidad. Entonces, cuando entramos de alguna manera en las tecnologías, es importante entender por qué está yendo tan rápido. Pensar que cuando hacemos la analogía con el teléfono corriente tardó alrededor de 100 años, en alcanzar valores de adopción al 100%. El smartphone solo 4 años. Y cada vez más la tecnología, el nivel de adopción o de evolución tecnológica que encontramos en el sector, cada vez es mucho más relevante. En muchos casos, la tecnología va por delante de la regulación. Eso es uno de los problemas que tiene de alguna manera el sector, que no está muy bien regulado el uso de esa tecnología.
Con lo cual es importante analizar que la adopción y la velocidad con la que llegan soluciones tecnológicas a nuestro mercado, al sector sanitario, son muy elevadas. Pero claro, es importante entender, ¿no?, conocer las tecnologías. Seguramente, yo cuando antes os comentaba que el sector adolece de una adopción, en muchos casos es porque desconoce esas tecnologías, el impacto que tienen que tener y qué ventajas pueden tener, ¿no? Aquí os ponemos un ejemplo, por ejemplo, de que cuando hablamos de tecnologías disruptivas en el sector sanitario, en muchos casos, ¿de qué estamos hablando? Fijaros que estamos hablando de inteligencia artificial, big data, análisis cuántico, blockchain, 3D print, es decir, nanotecnología, ciberseguridad, realidad virtual, robots, es decir, todo el tema de IoT. Es realmente muy interesante conocer, como mínimo, qué impacto pueden tener en mi modelo asistencial esas tecnologías. Si no las conocemos o no las conocéis o no tenéis de alguna manera, no se os ha formado en el impacto que puede tener, es complicado que vosotros la adoptéis dentro o penséis en adoptarla dentro de vuestras instituciones. Si lo analicemos alguna de estas en concreto, es importante buscar esa aplicabilidad de la tecnología en el modelo asistencial. Y esta es una matriz que nosotros utilizamos para un poco ver cuáles son aquellas que están, de alguna manera, ya en el corto plazo implementadas o que se están trabajando en los modelos asistenciales. Arriba de todo, tenemos aquellas que afectan directamente a modelos asistenciales, como son los asistentes virtuales, lo que es todo el tema del IoT, todos los temas de gamificación, de realidad virtual, pero es que luego hay aspectos también que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de herramientas de soporte. Hay procesos que pueden ser robotizados, procesos que desde el punto de vista de procesos que son transaccionales, por decir una manera, procesos de admisión, procesos de documentación, son susceptibles de incorporar tecnología. No para sustituir precisamente a los profesionales asistenciales, para que esos profesionales puedan de alguna manera dar más valor y aportar de alguna manera un tiempo de más valor añadido dentro de sus actuaciones. Pensar que, tal como decimos aquí, por un estudio reciente que hizo Deloitte, por cada hora de atención asistencial, un profesional puede llegar a consumir 2 horas de tareas administrativas. En un contexto de limitación, en un contexto, por ejemplo, como estamos ahora, de impacto COVID, con un retraso de listas de espera muy elevadas, con la necesidad de alguna manera de dar salida a estos supervivientes del COVID, ¿no?, es importante ver dónde yo aporto valor y dónde de alguna manera puedo complementarme con herramientas tecnológicas que me ayuden a que ese flujo asistencial pueda ser más elevado. Pensar que solo en España se estima que en 2 meses, ¿no?, en época de COVID, la telemedicina aumentó más de un 120%, que a nivel, de alguna manera, mundial, a nivel global, la tasa de crecimiento que se espera, ¿no?, durante los próximos años es del 20% anualmente, ¿no?, llegando a los 130 billones de euros en el 2025, por lo cual es una tecnología que de alguna manera está aquí y que ha llegado para quedarse. Un poco aquí son 2 ejemplos que os ponemos, es, por ejemplo, desde el punto de vista de los chatbots o la inteligencia artificial, para que no sepa lo que es un chatbot, un asistente virtual, sería como una Alexa, ¿vale? Ya se está trabajando en asistentes virtuales que ayudan desde el punto de vista a trabajar en trayectorias clínicas, a hacer preguntas a los pacientes de manera virtual, de alguna manera robótica y con voz, que te permiten de alguna manera liberar el tiempo asistencial. Nosotros mismos hemos generado ahora precisamente un asistente virtual que está pensado precisamente para que los pacientes o la ciudad pueda llamar a un teléfono y ahí tienes un robot, que tú no sabes que es un robot, y con lenguaje natural tiene la capacidad de ese cribaje que comentaba Estrella en esa app, que lo haga de manera telefónica, de manera por voz, y automáticamente te clasifica, y con inteligencia artificial y con algoritmos de machine learning que se llaman de autoaprendizaje, pueden clasificarte a esos pacientes. Con lo cual, aquí hay un estudio que marca que solo la entrada de esos chatbots o esos asistentes virtuales para la ayuda a la toma de decisiones, ¿no?, podía llegar a ahorrar al sistema 3.600 millones de dólares. Otra herramienta también muy interesante que está aumentando, se está incorporando, no tanto en España, pero fuera, es todo el tema de gamificación en healthcare. Aquí hay una predicción de mercado de la gamificación de la industria sanitaria en 2025 de 13.500 millones de dólares, por lo cual todos los temas que tienen que ver con gamificación, donde los pacientes, para que de alguna manera se les haga esa educación sanitaria y lo pueden hacer por otro canal y por un canal
es mucho más amigable, porque se ha demostrado que la gamificación, de alguna manera, el nivel de adopción de los contenidos aumenta entre un 15 y un 20% por el sistema de aprendizaje. Por lo cual, y esto está totalmente alineado con evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes en términos de COVID. Aquí hay uno de los CEOs más importantes en temas de tecnología que él explicaba que al menos el 40% de todas las empresas morirán en los próximos 10 años si no encuentran la manera de adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto es importante porque esto ha llegado para quedarse. Entonces, solo la tecnología puede tener sentido de la mano de los clínicos. El liderazgo clínico es necesario para poder incorporar esa tecnología. Y para incorporar esa tecnología es importante que la conozcáis. Porque si no van a venir otros, ¿no? Y aquí os ponemos un ejemplo, ¿no? Como lo que decíamos antes, como es Amazon, ¿no? Que, por ejemplo, ya se han asociado para construir una empresa de atención médica con enfoque en tecnología en Estados Unidos. Pero es que el propio Google, la matriz que tiene de sanidad, que se llama Alphabet, ya tiene un valor de $1 billón en bolsa. Esto es casi como todo el PIB de España, pero que hagáis una idea de todo lo que se está trabajando a nivel de sanidad. Y luego es que vemos ya algunos ejemplos que de alguna manera ya están también en España. Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios de Aljarafe pues tiene una app de alguna manera para controlar las enfermedades inflamatorias intestinales. Y esto evita que los pacientes de alguna manera puedan llegar a urgencias. Existen otras. Amazon también ha creado lo que llama SugarPod, que es un chatbot que ayuda de alguna manera a mejorar las tareas de educación del paciente. En el Hospital Ruppiner, ¿vale? En Alemania ya hay un dispositivo que tiene la capacidad, mediante el Internet of Things, a partir de algunos wearables, ¿no? De pulseras y sensores, capturar datos de electrocardiogramas, convertirlos en información, en cuadros de mando y ayudar a los cardiólogos en la toma de decisiones sin necesidad de visitar a los pacientes. Y luego temas más globales, por ejemplo, ya se está trabajando en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar todo un hospital. Esto ya hay una prueba piloto, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Que de alguna manera lo que están haciendo están controlando y monitorizando las 800 camas del hospital y viendo de alguna manera cómo se pueden trabajar mejor las altas, cuáles son los mejores procesos asistenciales, con modelos predictivos de anticipación a la demanda que vas a tener, gestionar mejor los recursos, pero siempre con la idea no de sustituir profesionales, sino que puedan aportar mucho más valor. Con lo cual, lo que vemos es que la realidad que vemos de esta tecnología es que es lineal, pero es que esa realidad realmente es totalmente exponencial. Para haceros una idea, o sea, el número de smartphones que hay en el mundo se duplicó solo en los últimos 48 meses. Es que la secuencia del DNA, del ADN, ¿no? Que hace 13 años costó $1 billón, hoy en día se puede hacer en Estados Unidos por $100 y en una hora. Y esto aumenta cada vez más, esa tecnología cada vez se está incorporando más a los modelos asistenciales. Y de alguna manera, el futuro, ¿dónde va el futuro de la sanidad? El futuro de la sanidad, que nosotros lo que llamamos son las Smart Health, está basado en un modelo que se basa mucho más en el estado del bienestar, donde es un sistema mucho más preventivo que curativo, basado en atención temprana, basado en la prevención y no tanto desde el punto de vista de la curación. ¿Y esto cómo se logra? Esto se está logrando porque se está trabajando en un modelo de alianzas donde a través de toda la información que se puede sacar de la tecnología, y esto estamos hablando de, oye, pues todas las pulseras que llevamos muchos para controlar nuestros datos, todo el tema de sensorización, todos los temas que tienen que ver con la telemedicina, aspectos que tienen que ver, ¿no? Con hábitos de saludable, los pasos que hacemos, todo esto ya se está trabajando en modelos de interoperabilidad que ayuden a los clínicos desde un punto de vista a tener más información en la toma de decisiones. Donde esto en lugar se basa más en una relación de alianzas donde tienen objetivos comunes, donde la tecnología son tecnologías que hacen programas personalizados de cara a los pacientes y a los clínicos. Esto, lo que os voy a poner ahora un poco para ir finalizando, es cómo va a ser el futuro de la sanidad o cómo la evolucionamos desde ahora al 2040. Es un poco transgresor, yo creo que muchos lo veréis futurista, pero sí creo que aquí hay impactos o aspectos que son muy positivos desde el punto de vista de cómo nos podemos imaginar esa tecnología y cómo puede ayudar.
Esta es María y su pareja, Pablo. Antes de despertarse, ya están enviando una imagen detallada de su estado de salud y bienestar a la red. María ha dormido estupendamente, pero Pablo, que sufrió en el pasado episodios de depresión y ansiedad, se ha pasado la noche dando vueltas en la cama. Los datos proporcionados por su sistema de integración neurológico muestran un repunte de los valores de cortisol, señal de que corre el riesgo de sufrir un nuevo episodio depresivo importante. Así que antes incluso de que se despierte, el asistente virtual ya ha reservado un hueco en su apretada agenda de ese día para hablar con un terapeuta virtual sobre métodos para reducir el estrés. Dentro de 20 años, los datos totalmente interoperables y la existencia de plataformas abiertas y seguras permitirán a las personas tomar todavía más las riendas de su estado de salud, ofreciéndoles una visión holística en tiempo real de sí mismos y de su entorno. Un sistema en el que las experiencias personalizadas y muy adaptadas a las preferencias y necesidades de cada uno serán la norma y no la excepción, y en el que se podrá acceder a la asistencia y a los servicios de forma rápida y sin contratiempos. Los ciudadanos están cada vez más dispuestos a compartir sus datos personales a través de dispositivos wearable y tecnología inteligente instalada incluso en su propio hogar. Todo este enorme conjunto de datos permite construir el perfil de salud de cada ciudadano, de forma que los cambios o las desviaciones pueden detectarse y abordarse inmediatamente. Esta información capacita al ciudadano para asumir el control de su bienestar como nunca antes se había visto, ya sea previniendo anticipadamente posibles episodios depresivos para Pablo o proveyendo de antihistamínicos de liberación prolongada a María antes de la llegada de un día con alta concentración de polen. Estos datos también ofrecen más oportunidades que nunca para obtener nuevas perspectivas sobre la salud de las ciudades y sus habitantes y para permitir avances en la investigación científica a un ritmo de crecimiento que cada vez será más exponencial a medida que la tecnología siga evolucionando e integrándose en nuestra vida cotidiana. Adaptar la asistencia sanitaria a cada persona gracias a tecnologías disruptivas integradas capaces de captar, interpretar y actuar en función de datos individuales casi perfectos en tiempo real es un cambio radical. Este cambio requerirá un nuevo y completo diseño del sistema sanitario actual, así como la colaboración de varios actores, algunos ya conocidos, otros muchos nuevos. Los actores tradicionales del sector deben preguntarse ¿cómo podemos utilizar los datos y la tecnología para transformar un sistema sanitario basado en el bienestar de los ciudadanos y la atención temprana? En el ecosistema de salud aparecerán también nuevos protagonistas, por ejemplo, empresas centradas en la gestión de plataformas de datos y herramientas que permitirán desarrollar un nuevo sistema sanitario donde los reguladores, entidades financieras e intermediarios desempeñarán un nuevo papel en este nuevo modelo. El pensamiento disruptivo y el compromiso con la tecnología emergente son ahora más importantes que nunca, porque el futuro no está tan lejos como parece. De hecho, ya está al alcance de tu mano. Bueno, como veis, esto es un poco, es una visión futurista, pero hay muchos aspectos que salen aquí que es importante que empecemos a trabajar. O sea, yo creo que el COVID ofrece una oportunidad única. Yo creo que dentro de todo lo malo que ha tenido y que tiene el COVID y que probablemente puede, por el rebrote que puede tener en los próximos meses, ¿no? O a partir de otoño, ¿no? Nos da una oportunidad de reimaginar o reinventar cómo tiene que ser ese modelo de abordaje. 5 temas yo creo que interesantes. La tecnología ayuda, es una herramienta de ayuda, complementa, no sustituye. Está pensada de alguna manera para haceros más fácil lo que es vuestra actividad de la vida diaria. El segundo punto es que la tecnología en sí misma no tiene sentido. Solo tiene sentido cuando la incorporamos en un nuevo modelo asistencial. Y eso tiene que ver cuando a veces, ahora cuando hemos comentado, oye, el tema de la telemedicina va más allá de la visita telefónica. Aquí estamos hablando desde asistentes virtuales, de chatbots, visita, videoconferencia, formularios digitales. Hay muchísima tecnología que puede ayudar en el entorno COVID a liberar presión asistencial de los clínicos, ¿no? Para hacer esto es importante que conozcáis y visualicéis el impacto de esa tecnología en vuestras organizaciones sanitarias. Esto solo puede tener sentido si vosotros de alguna manera veis que tiene utilidad. Pero es importante formar parte del cambio y no que os cambien a vosotros desde este punto de vista. Es decir, tenéis que participar, ser de alguna manera, oye, ¿cómo me puede ayudar una videovisita? ¿Cómo puede ayudar formularios digitales? ¿Esto me impacta o no me impacta? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Luego, el cuarto punto para mí es el más importante, ¿eh? Esto tiene que estar liderado por profesionales asistenciales. Si no, puede venir rápidamente un Google, un Amazon, puede venir aquí otras compañías de alguna manera que van a entrar, porque van a entrar,
no penséis que esto es de futuro, no, esto está aquí ya están entrando con proyectos espectaculares a nivel asistencial, por lo cual es mejor buscar alianzas con esas compañías para que el modelo asistencial sea el que vosotros os sintáis cómodos. Y luego un tema que ahora todo el mundo habla de la aceleración digital, y es verdad que estamos en un modelo de transformación digital, pero siguen existiendo limitaciones muy importantes que generan barreras al despliegue. Temas que tienen que ver con la regulación, temas que tienen que ver con la inversión que hay que hacer para incorporarlas, temas que tienen que ver con la gestión del cambio de los profesionales sanitarios y aspectos que serían objeto de otra sesión, que es todos los temas de ciberseguridad y evitar de alguna manera ciberataques a lo que podía ser esos dispositivos y esas tecnologías. Y hasta aquí un poco la visión un poco que os quería comentar sobre la tecnología. Yo creo aprovechar el momento. Yo creo que es un momento muy bueno para pensar en cómo la tecnología me puede ayudar, porque si no vais a trabajar un modelo muy ineficiente y yo creo con pocos recursos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Espectacular. Nos hemos quedado, todos queremos chatbox ya. O sea, yo quiero uno ya. Si puede ser mañana, me molaría muchísimo. Ahora vamos a pasar al turno de debate. Podéis preguntar a cualquiera de los cuatro ponentes. Os recuerdo el mail, es preguntaswebinar.svn@gmail.com y yo les traslado las preguntas, pero bueno, yo voy a empezar por orden. Las charlas han sido espectaculares de los cuatro, de verdad, una webinar fantástica. Entonces, la primera pregunta es para Santos, que nos la hace la doctora Martínez Moragón. Vamos a ver, el test de marcha de 6 minutos, ¿tú no crees que el paciente con la mascarilla quirúrgica va a sentir un poco de agua y puede limitar los resultados? ¿Sería recomendable a lo mejor utilizar una pantalla de protección facial antes de que una mascarilla? ¿Qué opinas, Santos? Es posible que no te agobio, pero yo creo que la mascarilla protectora, me imagino que no sé si se refiere para el técnico o el paciente. Para el paciente. Para el paciente, eso me imaginaba. Yo creo que no nos va a proteger al técnico. Entonces, de momento, yo ya he empezado a hacer alguna prueba de marcha y el paciente no he notado así cambios. Sí que es posible que a lo mejor pueda haber pequeños cambios de algunos metros, pero yo creo que dado que la mascarilla quirúrgica la medida protectora mejor, que es la que deberíamos mantener. Vale. Y otra pregunta que nos hace María Merlo. Nos da las buenas tardes y que nos dice que la protección de los equipos de función respiratoria o los servicios de preventiva hablan de cubrir ciertas partes con funda protectora, como los brazos. ¿Te parece esto recomendable o basta simplemente con la desinfección de alto nivel? En la normativa que salió ayer recomiendan también la protección de ciertas partes. Entonces, si podemos, por ejemplo, proteger las bombonas de los gases de difusión, proteger los brazos, etcétera, podríamos realizarlo. Ahora, proteger no nos va a excluir también limpiar, a lo mejor también esa funda. Quiero decir que yo creo que lo recomendable sería proteger las partes externas de donde están los equipos y que esto es como llevar guantes. Si no limpias los guantes no valen para nada. Entonces yo creo que ahí también, porque es donde va a tocar, también vamos a tener que limpiar. Limpiar es para que el siguiente paciente no toque ahí o el técnico. Muy bien. Y bueno, y ahora pasamos a una pregunta para ti, Enrique. Nos la hace Paola Ordóñez del Hospital Clínico de Valencia. ¿Vale? Y dice que pese a tener una PCR y una serología negativa en un paciente, os pregunta si os seguís vistiendo con el EPI completo y en caso afirmativo, ¿seguiréis haciéndolo y hasta cuándo? Si la PCR y la serología son negativas. Sí, nos seguimos protegiendo absolutamente, nos seguimos poniendo los EPI y esto no lo vamos a cambiar bastante, yo creo que está para largo. Una PCR negativa y una serología negativa no te excluye que sea un portador asintomático y en consecuencia en un sitio crítico como puede ser las broncoscopias hay que protegerse y protegerse completamente como lo estamos haciendo. Vale, y nos hace otra pregunta. ¿Quién debe pedir las pruebas de COVID al paciente? ¿Y con cuánto tiempo son válidos estos resultados? Es decir, si las pruebas son negativas desde hace un mes, ¿son válidas para realizar la exploración o deben de ser más recientes? Vale, ¿quién las pide? Esto depende. Si el paciente está ingresado, nosotros nos ponemos en contacto, o ya lo saben,
los médicos que solicitan las exploraciones para pedir la PCR y pedir la serología. Si son pacientes ambulatorios y no se ha pedido, nosotros lo que facilitamos es que el paciente pueda venir a la unidad a hacerse la toma de muestras. Y esto lo estamos haciendo desde el primer día. Esto facilita mucho porque al paciente le dice, sí, pero tiene que venir con la prueba PCR. ¿Dónde va? ¿Atención primaria? ¿Se lo vuelve a pedir? No, nosotros hemos facilitado esta toma de muestra y nos encargamos nosotros. ¿Y cuánto tiempo antes? Pues el mínimo posible. No puedo, a mí una prueba de hace un mes no me sirve para nada. La serología está aproximadamente en 3 días, pues 3 días antes de hacerse la exploración, nosotros ya lo citamos, se toma la muestra, se manda y así cuando se va a hacer ese mismo día o el día de antes de irnos, miramos a ver los resultados y ya programamos o no al paciente. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Estrella, te toca. Que para ti tengo varias preguntas también. En la mayoría de hospitales se están constituyendo o se han constituido consultas monográficas COVID. ¿Tú opinas que deben ser solo neumológicas o multidisciplinares, contando, por ejemplo, con medicina interna? De entrada, neumológicas, porque las secuelas van a ser neumológicas. Nosotros, esta mañana precisamente ya lo hemos comentado, porque claro, tenemos que reducir la cantidad de pacientes que tienen que venir a las consultas, los nuestros habituales, para que no evitar el contagio y tal. Y resulta que tenemos que meter 270 excontagiados. Claro, no es fácil. Las estructuras son las que son, los espacios los que son y seguramente hay que ir hacia el TAC, hay que venir por aquí, en fin, hay que haber circuitos por los que el enfermo se mueva con facilidad y de entrada nosotros vamos a lo neumológico. Lo que estos enfermos tienen se llama neumonía, que si además luego les quedan secuelas digestivas, cardiológicas, las que son neumológicas también, porque es hipertensión pulmonar, y pues nadie demuestra lo contrario, son secuelas neumológicas que ya tenemos que manejar. No he comentado en mi presentación, son el 20% de los pacientes que han estado infectados, pero nosotros ya, y supongo que vosotros también, todos vosotros, muchos de vosotros, ya estamos recibiendo interconsulta de atención primaria de pacientes COVID que no han pasado por el hospital porque empiezan a manifestarse. O sea que son, en mis cuentas de mi hospital, 270, lo que nos caiga. Sí, nosotros vamos a hacer varias consultas a la semana solo para COVID. Solo para COVID. Para intentar simplificar estos circuitos, que visiten menos la unificación de pruebas complementarias, si tuvieras que citar al paciente con un TAC, de entrada, ¿lo citarías con un TACAR o con un angioTAC? Pues como habré hablado telefónicamente con el paciente y conoceré su historia clínica mientras que ha estado hospitalizado, y si no manifiesta, seguiremos un poco los criterios de la BTSS que he supuesto. Si clínicamente, telefónicamente, no manifiesta que pueda haber pasado ahora un episodio de una embolia pulmonar post enfermedad aguda, pues será un TACAR. Si me parece que sí, pues será un angioTAC. Sabéis que el angioTAC hacen cortes también pequeñitos y me vale como TACAR también, o sea que con una sola exploración vale. Yo quería apuntar, si me permitís, un poco por el circuito que decía Enrique de las exploraciones y también en centros. En nuestro hospital existe un circuito para los quirúrgicos. PCR para cualquier paciente quirúrgico, porque va a ser intubado y tal. Eso nos hemos apropiado también nosotros y el circuito es en 48 horas. Tú pides la prueba, el enfermo va a la sala de extracción de sangre normal, pero allí lo que harán son unos equipos de microbiología hacer el escobillón faríngeo y nasal, y en 48 nosotros podremos haberle dado la cita de la exploración correspondiente, sabiendo previamente si es positivo o negativo. Entonces, en aquellos hospitales donde el circuito existe y para los enfermos quirúrgicos, hasta donde sé yo, se ha impuesto, porque claro, no van a intubar a cualquiera que pueda tener un COVID, pues nosotros no tenemos que subirnos a ese circuito. Bueno, y acaba de entrar otra pregunta para ti, Estrella. Nos la pregunta Gabriela Anguera.
¿Ves algún papel de los fármacos antiinflamatorios o inmunomoduladores que hemos empleado en la COVID-19 en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de EPID, ya que comparten algunos mecanismos fisiopatológicos? Ahí lo dejo. Ver, no hay ninguna evidencia. No, es el artículo que os he puesto de virtualmente de telemedicina, especialmente digital, habla precisamente un poco por ahí. No sé, los fármacos no sabemos, tenemos todos los que hacemos intersticios la impresión de que nuestros enfermos intersticiales han estado como protegidos. Igual que los asmatólogos hablan de si los corticoides inhalados y tal, nosotros, sin haber analizado la serie en profundidad, yo no sé cuántos enfermos con intersticio han tenido COVID, pero tengo la impresión de que muy poco. Hay un planteamiento del PIDE-SEPAR precisamente para estudiar esto que preguntaba Gaby. Inmunomoduladores han favorecido que no hayan hecho infecciones o infecciones graves. Va un poco en contra desde el principio de la pandemia, ¿no? Con los corticoides, que al final hemos visto cómo los corticoides han salvado muchas vidas. Seguramente, pero todo esto está por analizar, por ver y por estudiar. Bueno, ¿y el papel de los antifibróticos en las secuelas, en el post-COVID? Pues si vemos que son fibróticas, tendrán su papel. A ver, lo que ya se ha visto algunos que ya han visto mucho paciente o que han seguido pacientes en vida o durante la enfermedad grave durante la UCI, es que María Molina, por ejemplo, en el webinar que hice, ella lo comentó, ya están viendo las lesiones de AFOP, ¿no? de neumonitis aguda fibrosa organizada, que hasta ahora en nuestra clasificación de neumopatías está en las raritas. Pues ahora resulta que con tanto COVID va a ser que no está en raritas y que desde luego no va a ser idiopática. Está claro que es secundaria a esta infección. Ya no sabemos cómo tratar. Cuando pensábamos que era rara, pues ahora tendremos que probar. Si la evolución en esta enfermedad, por lo que hay escrito en la idiopática, está entre una minefibrótica y una neumonía organizada, por ahí suele evolucionar, pues tendremos que jugar a ver si con los corticoides funcionan, y desde luego si hay una secuela fibrótica, pues supongo que tendremos que volver a plantear lo que ya hemos hecho con otras patologías intersticiales cuando solo teníamos evidencia para la FPI, probar. Muy bien. Y otra pregunta que nos la hace la doctora María Barroso. En el seguimiento de pacientes neuromusculares, ¿se puede usar el picoflujo de tos con filtro? ¿Existe alguna otra prueba que lo sustituya? Yo creo que esta es para ti, Santos. Sí, eso, como no tenía suficiente tiempo las diapositivas, el picoflujo de tos no lo vamos a contemplar. ¿Por qué? Porque el PicFlow ha sido diseñado para uso único de paciente. Entonces, no podemos colocar filtro. Yo lo he preguntado a las casas y no podemos colocar filtro. Y si además colocáramos un filtro delante del PicFlow, con la resistencia que tiene el filtro, como no lo hemos calibrado con él, nos interferiría la medición. Lo que hemos ideado o que vamos a idear para el seguimiento de nuestros neuromusculares, que hablé con Alfredo Candela, es utilizar la espirometría e intentar hacer extrapolaciones del PicFlow de la misma espirometría. O bien vamos también a intentar hacer el pico-tos en el mismo espirómetro. Saldrá en una escala rara, pero vamos a ver si eso pudiera tener valor, hacer el pico-tos en el mismo espirómetro. Pero con respecto a la pregunta, el PicFlow no podemos reutilizarlo de ninguna forma. Muy bien. Marcos, que tú tampoco te libras, que has sido el más innovador. A ver, esto es una pregunta personal. O sea, todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos pulseras, Apple Watch, el cacharrito de la marca que nos guste, pero realmente estos aparatos miden muy poco de signos respiratorios. No miden saturación ni frecuencia respiratoria, sí la frecuencia cardíaca, el Apple Watch hace el electro. ¿Qué podemos hacer los neumólogos para introducirnos ahí? Porque creo que ahí vamos un poco como con un decalaje en contra de otras especialidades. A ver, yo creo que hay un tema es lo que os decía, aquí es un tema muy relevante las alianzas que se puedan hacer. Yo creo que es importante, uno, creer en este modelo. O sea, puedes hacer dos cosas, o quedarte detrás de la barrera y decir, oye, esto no va conmigo, ya llegará, y cuando llegues estarás detrás,
o intentar ser proactivo y decir, oye, precisamente como esto sé que va a llegar y me puede ayudar, ¿cómo yo de alguna manera puedo generar alianzas con soluciones tecnológicas o con compañías que me ayudan precisamente a recoger lo que yo necesito de esos parámetros funcionales? Eso es importante, que también haya una línea, y esto hay hospitales que de alguna manera lo tienen más ordenado y otros que lo tienen menos. Pero lo primero es importante, lo que os decía antes, decir, oye, en mi día a día, en mi flow, en mi patient journey, por decir una manera, donde la tecnología, ¿qué papel puede jugar? O sea, ¿qué tengo que estratificar a mis pacientes? ¿Qué pacientes puedo tener en el domicilio? ¿Cuáles no puedo tener? Pero, oye, ¿qué cosas yo podría hacer? Ahora se está hablando mucho, porque estamos también intentando precisamente ayudar a cuál puede ser ese plan de desescalada o cómo podemos dar salida a todos esos pacientes que de alguna manera teníamos congelados o que tenemos secuelas del COVID. Pues claro, el primer tema es decir, oye, ¿qué cosas de alguna manera por perfil de paciente, por grado de severidad o necesidades yo puedo hacer? Pero luego tengo que segmentar por otra variable que es el perfil digital de ese paciente. Es decir, yo puedo tener pacientes que estén en edad activa, laboral, jóvenes, que te aseguro que si tú le puedes visitar porque no te hace falta la visita presencial, la puedes hacer de una manera alternativa, estará hasta agradecido que se lo hagas. Lo que importante aquí es qué es lo que vosotros como clínicos, pensáis que podéis de alguna manera hacer esa segmentación, porque sois vosotros. O sea, aquí hay dos maneras de decir, oye, a partir de toda esa lista de pacientes, ¿qué es lo que yo puedo hacer o puedo dejar de hacer o puedo empoderar a otro profesional, como puede ser la enfermería, en algunos aspectos que me puedan ayudar? O no, yo lo quiero hacer todo y sin tecnología. Pues entonces, eso, si lo hacemos de esa manera, sin hacer nada, colapsamos el sistema. Es que no podréis dar respuesta. Entonces, es importante tenerlo claro y de alguna manera, a través de los canales que tengáis en el hospital, ¿no? Intentar en los temas de innovación participar. Luego hay convocatorias europeas que se financian a partir de subvenciones europeas que se pueden presentar a través de los hospitales. Es decir, es importante, pero lo más importante es tener claro qué es lo que vosotros queréis hacer con esa tecnología. No que la tecnología os domine a vosotros, sino al contrario, cómo la tecnología os puede ayudar. Nos pondremos a ello. Creo que como sociedad tenemos... Estrella, creo que te quería preguntar algo, Marcos. Sí, aprovecho. A ver, el problema que nos encontramos habitualmente es lo de la confidencialidad de la historia clínica. O sea, no se puede entrar en la red del sistema sanitario público o al revés. No podemos salir a esas plataformas de telemedicina, de telemonitorización, de Alexas que le hablan al paciente porque luego tiene que llegar. No se puede. O sea, es por lo menos muy difícil. A mí me ha resultado imposible y llevo una temporada peleándolo antes del COVID. Danos alguna herramienta, algún argumento para que convenzamos a nuestros gestores de sanidad pública que esto es necesario. A ver, yo creo que primero yo creo que Perdona. Lo que decías es verdad. Antes os lo decía el tema regulatorio. O sea, la regulación aquí juega un papel relevante. También es verdad que cada vez más ya hay proyectos. Es verdad que Valencia es bastante restrictiva en este aspecto, porque esto va por comunidades autónomas y Valencia es bastante restrictiva, pero todo ese dato que está en la nube, que está en el cloud, se pueden ya trabajar con cloud privados, que son quienes garanten ese servicio de salud. O sea, no hay nadie que tiene acceso, solo tiene acceso a ese cloud. Y eso ya con tecnología se puede garantizar. O sea, no es un tema como antes que decíamos, no, es que esto es el cloud y es que el proveedor tecnológico tendrá acceso a mis datos. No. Eso ya se puede garantizar a través de temas de controles y de informatizados y más. Ya no hay esa problemática. Otra cosa es que hay que convencer jurídicamente, ¿no?, a los servicios de salud, ¿no?, precisamente que esto se puede hacer de esta manera. Pero así como antes la tecnología de alguna manera no estaba testada, ahora ya se pueden por lo menos establecer, oye, ¿esto cómo debería hacer? O cuáles son los mínimos que me pide a nivel regulatorio la comunidad autónoma y hacerlo al revés. Es decir, tengo estas limitaciones, no me dejan hacer esto y esto, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ya se está utilizando. O sea, y luego hay una paradoja, que eso más tiene que ver un poco ya no con los regulatorios, sino con nosotros mismos. Nosotros, de alguna manera, no nos cuesta mucho, o le ponemos mucho énfasis en el aspecto de la protección de datos,
pero luego todos nos bajamos una app, le damos al OK y cedemos nuestros datos. Pero lo que pasa es que si me lo pide Google o me lo pide quien sea, es muy cool, es muy bonito, y entonces no le doy. Entonces, hay que empezar a trabajar conjuntamente, porque esto ha venido para quedarse. O sea, tenemos que buscar, y a mí me consta que un poco las organizaciones y los servicios regionales están buscando cómo hacerlo. Es verdad que hay que buscar la manera de hacerlo, pero precisamente cada vez más esto habrá que picar mucha piedra. Pero los primeros que tenéis que impulsar sois vosotros. O sea, ¿qué impacto tiene? En muchas de estas tecnologías que estamos hablando, no hay realmente estudios de evidencia del impacto que tiene. Tenemos que evaluar. Sabéis que somos un país que evaluamos poco. Hacemos pilotos, somos el país de los pilotos, ¿vale? Pero luego nos cuesta mucho extrapolarlo realmente a lo que es a un área territorial. Ya no hablo de una comunidad autónoma. Hablo de pilotos si hay cosas pequeñas. Pero el tema es precisamente buscar cómo se puede hacer o cuáles son los requisitos legales. Pero si en el mundo también, aquí hay dos ámbitos que la regulación es muy restrictiva. Uno es salud y luego es todo lo que tiene que ver con datos bancarios, ¿vale? Es una restricción también de máximo nivel. Pues ya se pueden hacer cosas. Es decir, puedes incluso llegar a saber que quien está detrás de un smartphone, ¿no?, es la persona que está ahí, por reconocimiento de voz, por datos biométricos, por cómo habla. Es decir, ya hoy en día la tecnología te permite garantizar que quien está detrás de esa pantalla es el paciente, no es alguien que le ha dado esa información. Entonces, claro, todos estos aspectos que parecen ciencia ficción, por eso que digo que es importante conocerlos, combino esas tecnologías, porque antes de pensar qué voy a poner o qué quiero implementar, tengo que conocer qué me permite hacer esa tecnología. Y yo creo que el sector generalizado, no en el ámbito respiratorio, yo creo que en general adolece de ese conocimiento, pero incluso no a nivel del propio clínico. Yo os puedo decir que cuando tú hablas de estas tecnologías o comentas algunos proyectos muy concretos de ámbitos tecnológicos, los propios gestores tampoco lo conocen. Entonces, si los propios gestores no conocen estos aspectos, es difícil que los quieran implementar, porque inicialmente te da miedo. Es el miedo a una cosa que desconozco, que sé que va a llegar y ya lo hará un tercero. Pues claro, yo creo que hay profesionales que tienen que, de alguna manera, ser la punta de lanza y tienen que buscar cómo abrir camino. Porque tú antes, Estrella, lo decías muy bien, el COVID ha llegado para quedarse como mínimo durante un tiempo. Los pacientes están empezando a tener descompensaciones por no ir a los clínicos, por no ir al hospital. Y esto va en aumento. Entonces, va a tardar tiempo en que podamos realmente volver a la etapa pre-COVID, desde un punto de vista de absorción de todos esos casos. Entonces, o buscamos alternativas basadas en tecnología, y esto ya puede ser en telemedicina o en aspectos que te puedan permitir de alguna manera trabajar desde un punto de vista virtual, o si no, el colapso que podamos tener puede ser bastante elevado. Pensar que el WhatsApp legalmente no estaría permitido para usarlo como tal. Y todos lo utilizamos, los clínicos, y hay experiencias de los clínicos, antes habéis contado grupos de médicos, gente con sus pacientes, pero si tú miras la legislación, el WhatsApp, por los niveles de seguridad que tiene, aunque vayan encriptados, no se puede utilizar. Pero bueno, como no está está fuera del sistema, por decir una manera, no lo aprovechamos. Y luego hay comunidades autónomas que están más avanzadas que otras. El País Vasco. Por ejemplo, el País Vasco, Galicia está haciendo cosas muy interesantes también, como de integración, del TELEA. Es decir, esto luego también depende de cada comunidad autónoma, de alguna manera, del roadmap o el plan de implementación que tenga a nivel de sistemas. Pero ahora creo que es un momento dulce. O sea, yo creo que es un momento interesante para plantear aspectos alternativos. Me imagino que en vuestros planes de desescalada, que tú lo decías antes, esos 270 pacientes que yo voy a tener que ver, más todos los que me van a venir cuando salgan de ese congelamiento de primaria que empieza a venir, tendrás que pensar, ¿y ahora cómo doy respuesta yo todo esto cuando al mismo tiempo mis gestores me piden que la lista de espera la baje? Entonces, o buscamos alternativas para ser más eficientes, empoderar a otra, o puede ser la enfermera, e incluso en un contexto de crisis dejar de hacer algunas cosas que seguramente las puedo espaciar en el tiempo. Y todo eso hay que modelizarlo. Es decir, porque lo importante no es ver cuáles son el modelo A, el modelo B, el modelo C, sino es cuál es la capacidad de absorción de ese modelo para saber cuál de alguna manera puedo poner o cuál no puedo poner.
El otro día estábamos trabajando con un compañero vuestro y me decía, claro, yo quiero poner consultas telefónicas y tengo 7 consultorios, pero solo tengo teléfonos en 4. Con lo cual, ya estoy vendido. O sea, o me ponen 3 teléfonos o si no, no puedo hacer nada. O cómo puedo trabajar de una consulta donde principalmente se estaba haciendo por tipología de perfil y ahora quieren hacerla, pues una consulta que esté centrada por tramos horarios. Oye, pues de 9 a 11 las urgencias, de 11 a 1 los temas que tienen con visión con teléfono, ¿no? De 1 a tal. Y lo que hago es cambiar la estructura de mi consulta para ver cuál es más eficiente. Entonces, es importante saber cuántos pacientes tengo, qué grados son, cuáles pueden ir al modelo A, cuáles pueden ir al modelo B, cuáles puedo trabajar de manera digital, cuáles no. Y luego esto, cómo lo encajo en mi modelo de consulta, que hay capacidad de cambio. O sea, no tenemos, porque tenemos que también innovar en el modelo de consulta. Porque al final, también lo decíais vosotros, no puedo tener en la sala de espera a tantos pacientes. Y educar a los pacientes, o lo hago muy bien, o el paciente tiene, sobre todo el paciente aquí en España, oye, tú le citas a las 11 y a las 9 está ahí plantado. Claro. Entonces, todos los temas de educación, los temas de modelo, es importante también estimar por qué utilizo el modelo A o el modelo B, porque puede ser que sea, desde un punto asistencial, tenga mucho sentido, pero mi capacidad de absorción en ese modelo organizativo no me lo permite. Entonces, hay que intentar, eso ya es más complicado, es un poco esos temas que estamos trabajando, es estimar la capacidad que tienes de drenar del sistema. Si yo meto 30% en virtual, 60% en presencial, y 10% en enfermería, tanto telefónico, y ver cuál es el modelo que mayor se ajusta. Si no trabajamos de esta manera y tenemos en cuenta el pre-COVID, el post-COVID y lo que puede pasar en el 2021, vamos a hacer un programa de desescalada que seguramente sea muy estático. Y me cambia una variable y todo lo que yo he trabajado ya no me sirve. Entonces es importante en ese plan de desescalada donde puedo meter tecnología, anticiparnos a lo que puede venir y tener un sistema que pueda modular y pueda decir, oye, si meto esta barrera, meto esta actuación o meto esta, la elimino o la pongo en base a las variables exógenas del sistema o lo que pueda venir. Si no, nos puede pasar que hagamos un plan que funciona con unas variables cerradas y cualquier variable externa, y lo decía, es que hay una incertidumbre muy grande de lo que puede pasar, a partir de aquí ese modelo no me sirve. Con lo cual, tiene que ser el modelo suficientemente dinámico y flexible para poder realmente dar respuesta a lo que me piden los pacientes. Bueno, pues nos queda trabajo. Enrique, ahora una pregunta para ti que nos llega también por el correo. Nos la pregunta Cleofe Fernández, que nos dice: ¿qué aporta la realización de PCR serologías cuando mi actitud no va a cambiar cuando voy a hacer una broncoscopia? Bueno, lo primero es que si la PCR es positiva y la serología también dice que en ese momento ese paciente está con COVID, solamente en determinadas indicaciones le voy a hacer la broncoscopia. Esto es lo primero. Entonces, esto es lo que me aporta. Si el paciente es portador del virus, no se la voy a hacer hasta que no pase un tiempo de cuarentena. Es lo mismo que comentaba Santos en las pruebas respiratorias. Vale, entonces la idea es tener un diagnóstico más que... Claro, el problema es el asintomático. Es el asintomático. Entonces, pero bueno, las medidas las vamos a tomar igual, que ya lo has dicho antes, ¿no? Es decir, las medidas yo las tomo exactamente igual, salvo que sea un PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo. En este caso voy a bajar, no totalmente, esto lo ha explicado muy bien Santos, la verdad es que lo ha hecho brillante. Voy a bajar las medidas de protección, pero no es que las vaya a eliminar ni muchísimo menos. Esto ha cambiado y esto va a ser la nueva normalidad. Vamos a tenernos que proteger más. Antes nos protegíamos poco, entraba mucha gente en las salas, las puertas estaban abiertas, venían estudiantes y sí, que entren, que pasen, que vean lo que es una broncoscopia. Esto ha cambiado radicalmente y esto está para quedarse. Porque, como decía Santos, no solamente es el COVID, hay otras infecciones virales. Y esto nos ha movido, nos ha cambiado cuál es nuestra perspectiva. Es una de las ventajas que tiene esto que hemos pasado, ¿no? Bueno, parece que nos vamos a tener que ir adaptando a la nueva normalidad, porque la normalidad ya no va a ser lo que era. Quiero vamos a ir acabando, estamos en tiempo. Felicitaros por las presentaciones a los 4, han sido espectaculares. Muchísimas gracias a la audiencia
por conectarse. Tengo que decir que estamos muy contentos porque se han conectado casi 100 personas, o sea que parece que ha tenido mucha repercusión. A esa misma audiencia, invitaros a seguir en contacto con entre nosotros con las actividades que va a desarrollar la Sociedad Valenciana, y aprovecho el mail que nos ha mandado Luis Hernández, nuestro expresidente más reciente, para felicitaros porque las ponencias le han parecido fenomenales, y que nos recuerda que el reglamento de la protección de datos es muy restrictivo, como muy bien habéis comentado, y os agradece la participación, y yo a vosotros muchísimas gracias. Creo que ha sido espectacular, y ojalá podamos vernos en la nueva normalidad y tocarnos alguna vez, que eso también habrá que recuperarlo, pero mientras tanto seguiremos vía telemática. Y Marcos, contaremos contigo porque realmente nos has abierto un mundo de posibilidades en los que poder trabajar. Así que muchísimas gracias. El mundo es vuestro. Bueno, te necesitaremos, creo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Adiós, gracias. Hasta luego.